A veces, la vida te despoja de todo lo que querías ser hasta que lo único que queda es tu verdadera esencia. Para Jack Moore en ese momento llegó cuando se presentó en una subasta del condado con $23 en el bolsillo para pujar por una cabaña que nadie más quería. Este carpintero de 62 años llevaba 3 años sin hogar. Su pastor alemán, Rusty, permaneció a su lado durante todas las frías noches y los días vacíos. La cabaña estaba en ruinas, pero era suya por $20. Jack pensó que estaba comprando un lugar para descansar. Lo que encontró fue un misterio enterrado bajo el suelo durante 40 años. Monedas ocultas que valían una fortuna, un caso de persona desaparecida nunca resuelto y secretos que cambiarían todo lo que creías saber sobre las segundas oportunidades. A veces, lo que buscas te encuentra cuando menos te lo esperas. Pero, ¿este descubrimiento salvaría a Jack o lo destruiría? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El camino de grava hacia Jack. La nueva casa de Moran desaparecía en la naturaleza salvaje de Montana como una promesa que tal vez nunca se cumpliría. Su camioneta oxidada subía con dificultad la última colina, dejando tras de sí una nube de polvo que se posaba sobre las agujas de pino como un arrepentimiento en polvo. En el asiento del copiloto, Rusty presionaba su hocico grisáceo contra la ventana, observando cómo el bosque los rodeaba con la paciencia que solo los perros viejos poseen. Jack había recorrido esta carretera una vez, 3 semanas antes, cuando el subastador del condado había llevado a un puñado de curiosos postores a visitar la propiedad. La mayoría echó un vistazo al techo combado y a los escalones podridos del porche antes de volver a sus coches. Pero Jack había visto algo diferente en esas tablas desgastadas y ventanas rotas. Había visto una posibilidad. Ahora, al ver la cabaña a través del claro, esa posibilidad parecía más bien una esperanza tonta. La estructura se inclinaba hacia un lado, como un anciano que se apoya en una cadera mala. Las tejas yacían esparcidas por el patio, donde los vientos invernales las habían arrancado. La puerta principal colgaba torcida de unas bisagras oxidadas y las malas hierbas crecían entre las rendijas de las tablas del porche. «Bueno, Rusty», dijo Jack, con la voz cargada del peso de un hombre que había tomado demasiadas malas decisiones como para esperar que esta fuera diferente. «No es gran cosa, pero es nuestra». La cola del pastor alemán golpeaba contra el desgastado cojín del asiento, un sonido que se había convertido en la fuente de ánimo más fiable de Jack durante los últimos 3 años. A través de las peores noches en los refugios para personas sin hogar y las mañanas más frías durmiendo en la camioneta, Rusty nunca había perdido la fe en el mañana. Jack envidiaba esa confianza sencilla. Apagó el motor y salió, con las rodillas protestando tras el largo viaje desde Billings. El aire del bosque le llenó los pulmones, con el aroma penetrante de los pinos y la promesa del invierno que se avecinaba. Era septiembre, y las hojas de los álamos ya habían comenzado su lento baile hacia el dorado. A esta altura de las montañas, el invierno llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Rusty saltó de la camioneta con un entusiasmo que desmentía sus 8 años y se dispuso inmediatamente a investigar el perímetro con la minuciosidad de un equipo de seguridad. Jack lo vio alejarse y luego centró su atención en la cabaña. La estructura tenía unos 9 metros cuadrados y estaba construida con troncos que en su día habían sido rectos y fuertes. El tiempo y las inclemencias meteorológicas los habían deformado hasta convertirlos en algo que parecía más orgánico que arquitectónico, como si el bosque estuviera recuperando lentamente lo que le habían quitado décadas atrás. El porche delantero crujió bajo el peso de Jack cuando se acercó a la puerta. El subastador le había dado una sola llave, una pieza de hierro tan antigua que podría haber sido forjada por el constructor original. Giró en la cerradura con renuencia, como si la casa no estuviera segura de aceptar nuevos ocupantes. En el interior, la luz del sol de la tarde se filtraba a través de los huecos del revestimiento de tablas y listones, creando rayas doradas en el suelo polvoriento. La cabaña era una sola habitación, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes y un pequeño hueco que en su día había servido de cocina. Una estrecha escalera conducía a un altillo para dormir, que Jack sospechaba que no soportaría su peso. Había visto cosas peores. Durante sus años de vagabundeo, había dormido en graneros abandonados, edificios en ruinas y refugios que hacían que este lugar pareciera un palacio. Al menos aquí,
El techo estaba casi intacto y las paredes proporcionaban cierta barrera contra el frío que se avecinaba. Jack dejó su bolsa de lona. Todas sus pertenencias cabían en esa bolsa de lona y se dirigió al centro de la habitación. El suelo estaba formado por anchas tablas de pino, probablemente cortadas de árboles que habían crecido en ese mismo lugar. Crujían bajo sus pies, un sonido alarmante y extrañamente reconfortante a la vez. Era el sonido de una estructura que había resistido, que había dado cobijo a personas durante décadas de inviernos en la montaña. De su bolsa sacó las únicas posesiones que realmente le importaban: una caja de herramientas de cuero que había pertenecido a su padre y una fotografía enmarcada de su hija Sarah, tomada el día de su graduación del instituto 7 años atrás, antes de que la bebida le costara su matrimonio, su negocio y finalmente su relación con la única persona que lo había mirado con amor incondicional. Colocó la fotografía sobre la repisa de la chimenea y su marco plateado reflejó la luz polvorienta. Sarah le devolvió la sonrisa desde el otro lado de los años, con una expresión llena de esperanza y confianza en un futuro que su padre acabaría destruyendo. Ahora tendría 25 años, probablemente estaría casada y tal vez tendría hijos a los que él nunca conocería. Ese pensamiento se le quedó grabado en el pecho como una piedra. Jack abrió la caja de herramientas y pasó los dedos por los mangos desgastados de los cinceles y las gubias que habían dado forma a la madera durante 3 generaciones. Su abuelo había sido carpintero, su padre había sido carpintero, y Jack había seguido esa tradición hasta que el whisky hizo que sus manos se volvieran inestables y su juicio poco fiable. Esas herramientas representaban todo lo que había sido, todo lo que había perdido y tal vez, si tenía suerte, todo lo que podría volver a ser. El sonido de unos ladridos oxidados lo atrajo hacia la ventana. El perro estaba al borde del claro, alerta y concentrado en algo que se encontraba más adentro del bosque. Jack había aprendido a confiar en los instintos de Rusty. El perro poseía una conciencia del peligro que los había mantenido a ambos a salvo durante sus meses más oscuros. «¿Qué pasa, chico?», llamó Jack, pero Rusty permaneció fijo en lo que había captado su atención. Después de un momento, la postura del perro se relajó y trotó de vuelta hacia la cabaña, aparentemente satisfecho de que lo que había sentido no representaba una amenaza inmediata. Jack pasó el resto del día haciendo una evaluación básica de su nuevo hogar. El techo necesitaba reparaciones, faltaban varias tejas y se podían ver daños causados por el agua en las paredes interiores. La chimenea de piedra parecía estar en buen estado, lo cual era crucial dado que se acercaba el invierno. Las instalaciones de fontanería de la cabaña consistían en una bomba manual sobre un fregadero seco, y el servicio eléctrico se limitaba a una sola línea que probablemente se había instalado en algún momento de la década de 1950. Pero estos eran problemas que él entendía, retos que podían abordarse con habilidad y paciencia. Jack había pasado 30 años aprendiendo a trabajar con madera y piedra, a sacar funcionalidad de materiales que parecían irreparables. Esta cabaña sería su mayor proyecto, no por su complejidad, sino por lo que representaba. Era su oportunidad de reconstruir no solo una estructura, sino una vida. Cuando la oscuridad se apoderó del bosque, Jack encendió un fuego en la chimenea de piedra. La chimenea funcionaba bien, aspirando el humo con la eficiencia de una buena artesanía. Calentó una lata de frijoles sobre las llamas y compartió la sencilla comida con Rusty. Ambos se sentaron en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. El fuego proyectaba sombras danzantes por toda la habitación, transformando el espacio en algo casi místico. Jack podía imaginar a las personas que habían vivido allí antes que él, generaciones de familias montañesas que habían encontrado consuelo en ese lugar remoto. Se preguntó por sus historias, sus luchas, sus sueños. ¿Habían sido felices aquí? ¿Habían encontrado la paz que parecía tan esquiva en su propia vida? Fuera, el bosque se sumergió en sus ritmos nocturnos. Los búhos se llamaban entre sí en la oscuridad y, en algún lugar lejano, un coyote respondía con un aullido solitario. Rusty aguzaba el oído con cada sonido, pero permanecía relajado junto a la rodilla de Jack. Contento con proteger su nuevo territorio desde la calidez de la chimenea, Jack se envolvió en una manta de lana y se permitió un momento de cauteloso optimismo. Por primera vez en años, tenía un lugar al que llamar hogar. No era gran cosa, una cabaña destartalada en medio de la nada, pero era suya. Se la había ganado con el simple hecho de no rendirse,
de seguir creyendo que en algún lugar más adelante existía la posibilidad de la redención. Lo hemos conseguido. Rusty, le susurró al perro, cuyos ojos ámbar reflejaban la luz del fuego como charcos de oro líquido. Pase lo que pase ahora, hemos llegado hasta aquí. La cola del pastor alemán golpeó el suelo en señal de acuerdo, y Jack sintió algo que no había experimentado en 3 largos años. Esperanza. Era frágil como el ala de una mariposa, delicada como la escarcha de la mañana, pero era real. Mañana comenzaría la restauración de la cabaña, y tal vez, si tenía suerte, de sí mismo. Jack se despertó con el sonido de los pasos de Rusty. El fuego se había reducido a brasas incandescentes, y la cabaña le estaba envuelta en la profunda oscuridad que solo existe lejos de las luces de la ciudad. Miró su reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Las uñas del perro repiqueteaban contra el suelo de madera con un ritmo inquieto que delataba su ansiedad. «¿Qué pasa, chico?», susurró Jack, incorporándose en su improvisada cama de manta. Rusty dejó de caminar, su silueta apenas visible en el tenue resplandor rojo de la chimenea. Las orejas del perro estaban erguidas, su cuerpo tenso y alerta. Afuera, el bosque estaba anormalmente silencioso. No se oían los ululatos de los búhos ni el susurro de los pequeños animales entre la maleza. Incluso el viento se había calmado, como si la propia montaña contuviera la respiración. Jack sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos, una advertencia primitiva de que algo no iba bien. Rusty reanudó su paseo, pero ahora Jack se dio cuenta de que seguía un patrón. El perro no deambulaba aleatoriamente por la habitación. Se centraba en una zona concreta cerca de la pared del fondo, donde el suelo parecía hundirse ligeramente. Cada vez que Rusty se acercaba a ese punto, se detenía, bajaba la cabeza y emitía un gemido grave que parecía provenir de lo más profundo de su pecho. Jack cogió la linterna que tenía junto a la cama y la encendió. El haz de luz atravesó la oscuridad, proyectando sombras nítidas por toda la habitación. Rusty estaba ahora de pie justo encima de las tablas sospechosas, con el hocico casi tocando la madera. Tenía la cola rígida y el pelo del cuello erizado, lo que Jack había aprendido a reconocer como una señal de grave preocupación. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó Jack, levantándose con esfuerzo. Sus articulaciones protestaron tras pasar la noche en el duro suelo, pero se dirigió hacia donde esperaba Rusty. El perro lo miró con ojos que parecían decir, «Tienes que ver esto». Jack se arrodilló junto al pastor alemán y pasó la linterna por las tablas del suelo. A primera vista, parecían tablas como cualquier otra de la cabaña, tablones anchos de pino desgastados por décadas de tránsito. Pero al examinarlas más de cerca, notó sutiles diferencias. Estas tablas eran ligeramente más nuevas que las demás. Sus vetas no estaban alineadas correctamente, y los clavos que las sujetaban eran fabricados a máquina en lugar de forjados a mano. Alguien había reemplazado estas tablas, probablemente hace décadas, a juzgar por su desgaste, pero lo había hecho después de la construcción original de la cabaña. El ojo de carpintero de Jack captó detalles que otros podrían pasar por alto. Las marcas de la sierra eran más limpias, la madera tenía una pátina diferente, y el espaciado era ligeramente diferente al patrón original. Rusty comenzó a ladrar a las tablas, con las garras enganchadas en los huecos entre los tablones. El comportamiento del perro se volvía cada vez más agitado. Lo que fuera que percibía debajo de esas tablas lo estaba volviendo loco. Jack puso la mano en el cuello de Rusty, sintiendo la tensión en los músculos del animal. «Tranquilo, chico, déjame echar un vistazo». Presionó las tablas sospechosas, comprobando su estabilidad. Cedían ligeramente bajo la presión, más de lo que deberían hacerlo unas tablas bien fijadas. Los clavos no estaban bien clavados, otra señal de que se trataba de una reparación apresurada o temporal. Jack sacó una palanca de su caja de herramientas y la introdujo entre 2 de las tablas sueltas. La madera protestó con un crujido que sonó tan fuerte como un disparo en la silenciosa cabaña. Rusty dio un paso atrás, pero siguió concentrado en el trabajo de Jack. Su respiración era rápida y superficial. La primera tabla se levantó fácilmente, revelando el oscuro espacio que había debajo. Jack iluminó el hueco con su linterna y comprendió inmediatamente la agitación de Rusty. En lugar del espacio bajo el suelo que esperaba, había un vacío más profundo, una zona excavada deliberadamente que se extendía muy por debajo del nivel de los cimientos de la cabaña. «Vaya, qué sorpresa», murmuró Jack.
Alguien se había esforzado considerablemente para crear un espacio oculto debajo de su cabaña. La excavación se había realizado con cuidado, con soportes de madera para evitar que el suelo se hundiera. No era un trabajo de aficionado. Quienquiera que lo hubiera construido entendía de construcción e ingeniería. Jack levantó las tablas sueltas restantes, revelando una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar por ella. El haz de luz de su linterna penetró varios metros en el espacio oculto antes de desaparecer en la oscuridad. El aire que subía desde abajo traía un olor a humedad, mezclado con algo más, algo orgánico y desagradable, que hizo que Rusty gruñera en voz baja. La reacción del perro decidió el siguiente movimiento de Jack. Rusty tenía un instinto excepcional para detectar el peligro, y su comportamiento sugería que lo que había debajo de la cabaña era importante. Jack no podía ignorar el descubrimiento, sobre todo después de haber gastado $20 en una propiedad que, al parecer, era más misteriosa de lo que nadie había imaginado. Se dejó caer por la abertura, primero con los pies, hasta que encontró suelo firme a unos 2 metros por debajo del suelo de la cabaña. El espacio era más grande de lo que esperaba. Una habitación de unos 3 metros cuadrados, con paredes de piedra y un techo sostenido por pesadas vigas de madera. Alguien había invertido mucho tiempo y esfuerzo en crear esta cámara oculta. Jack barrió con su linterna todo el espacio, haciendo inventario. La habitación contenía restos de muebles, una mesa de madera, sillas volcadas y lo que parecían ser restos de lámparas de aceite. Todo estaba cubierto por décadas de polvo y escombros, pero la escena sugería que este espacio había sido utilizado activamente en algún momento. En la esquina más alejada, su luz se reflejó en algo blanco contra la oscura pared de piedra. Jack se acercó y su corazón comenzó a latir con fuerza cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Esparcidos por el suelo había fragmentos de huesos. No eran huesos de animales, sino algo que parecía claramente humano. Un fragmento de cráneo aquí, lo que podría ser un fémur allá, todo parcialmente enterrado bajo años de suciedad y escombros acumulados. Los ladridos de Rusty desde arriba se hicieron más insistentes, resonando a través de la abertura. El perro estaba claramente angustiado por el descenso de Jack a la habitación oculta, pero Jack no podía irse. Todavía no. Este descubrimiento cambiaba todo lo que sabía sobre la cabaña y su historia. Cerca de los huesos, Jack encontró restos de tela, ropa que hacía tiempo que se había podrido, pero que aún conservaba la estructura suficiente como para sugerir que en su día había sido un vestido o una blusa de mujer. El estilo parecía antiguo, probablemente de los años 70 u 80, a juzgar por lo que quedaba del estampado. El haz de luz de la linterna de Jack continuó su inspección sistemática de la habitación, revelando más detalles inquietantes, marcas de arañazos en las paredes de piedra, profundas hendiduras que sugerían que alguien había intentado desesperadamente salir a rastras. Un cubo en una esquina que probablemente había servido como rudimentario retrete. Y lo más escalofriante de todo, lo que parecían ser cadenas y grilletes metálicos fijados a una pared. Alguien había estado encarcelado en esa habitación. Alguien había muerto allí, y su cuerpo había sido abandonado para que se descompusiera en esa tumba de piedra bajo su cabaña. Jack sintió que se le revolvía el estómago al comprender las implicaciones. Había comprado una propiedad que era, en esencia, la escena de un crimen, un lugar donde alguien había sufrido y muerto. Su destino había permanecido oculto al mundo durante décadas. Los huesos sugerían que la muerte no era reciente, pero eso no le reconfortaba en absoluto. Se trataba de la hija, la hermana, la madre o la amiga de alguien, alguien que había desaparecido del mundo y había sido olvidada en este lugar oscuro. Su primer instinto fue salir inmediatamente y llamar a las autoridades. Pero una parte más práctica de su mente le planteó preguntas que le hicieron detenerse. ¿Qué pasaría con su cabaña si esto se convertía en una investigación policial? ¿Perdería el único hogar que había tenido en años? ¿Se encontraría de nuevo sin hogar, volviendo a dormir en refugios y buscando trabajo sin una dirección permanente? Los ladridos de Rusty se hicieron más frenéticos y Jack se dio cuenta de que llevaba casi 20 minutos en la habitación oculta. La angustia del perro era genuina. Podía sentir que Jack estaba en un lugar donde habían sucedido cosas terribles, y sus instintos protectores se habían disparado. «¡Ya voy, chico!», gritó Jack, guardando en el bolsillo de su chaqueta
el fragmento de hueso que había recogido para examinarlo más de cerca. Necesitaría pruebas si decidía ponerse en contacto con la policía, pero primero quería tiempo para pensar en sus opciones. Salir de la habitación secreta resultó más difícil que bajar. La abertura era lo suficientemente ancha para sus hombros, y tuvo que apoyarse en las vigas de los cimientos de la cabaña para levantarse. Rusty corrió inmediatamente a su lado, presionando las piernas de Jack como para confirmar que su humano estaba sano y salvo. Jack volvió a colocar las tablas sueltas del suelo, aunque no las clavó del todo. La habitación secreta seguía siendo accesible, pero los visitantes ocasionales no notarían nada extraño. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y decidir cuál era la mejor forma de actuar. El fragmento de hueso que llevaba en el bolsillo le pesaba como el plomo. Alguien había muerto debajo de su cabaña y su asesino nunca había sido llevado ante la justicia. La pregunta ahora era si Jack Moran, un carpintero sin hogar con un pasado turbulento, tendría el valor de buscar esa justicia, aunque eso significara arriesgar la única estabilidad que había encontrado en años. Mientras se acomodaba sobre sus mantas con Rusty pegado a su lado, Jack miró al techo de la cabaña y se preguntó qué otros secretos se escondían en la oscuridad de la montaña. El descubrimiento lo había cambiado todo. Su sencillo sueño de una vida tranquila en la naturaleza se había convertido en algo mucho más complicado, una responsabilidad que no había pedido, pero que no podía ignorar. Los huesos exigían justicia. La pregunta era si Jack era el hombre indicado para proporcionársela. El amanecer se extendió gris y frío sobre la naturaleza de Montana, filtrándose a través de las ventanas de la cabaña con la pálida renuencia del otoño. Jack había dormido poco después de su descubrimiento, con la mente llena de preguntas y posibilidades. Rusty yacía pegado a su costado, levantando de vez en cuando la cabeza para mirar hacia el lugar donde habían descubierto la habitación secreta, como si pudiera sentir la oscuridad que se escondía debajo. Jack preparó café sobre la chimenea, utilizando una vieja cafetera esmaltada que había encontrado en la cocina de la cabaña. La amarga bebida le ayudó a aclarar la mente mientras consideraba sus opciones. El fragmento de hueso descansaba sobre la repisa junto a la fotografía de Sarah, un claro recordatorio de la elección a la que se enfrentaba entre su propia seguridad y la justicia de un desconocido. Después del desayuno, Jack descendió una vez más a la habitación oculta, esta vez armado con mejor luz y un enfoque más sistemático. Había encontrado una linterna a pilas entre las escasas pertenencias de la cabaña, probablemente dejada por los anteriores propietarios. La brillante iluminación LED reveló detalles que se le habían escapado en la oscuridad. La habitación estaba construida con maestría, excavada en los cimientos de piedra natural, con una habilidad que igualaba la propia destreza de Jack. Quienquiera que hubiera construido esta prisión entendía tanto de albañilería como de carpintería. Los soportes de madera estaban correctamente encajados y ajustados. Las paredes de piedra estaban cuidadosamente unidas con mortero, y según observó ahora, el drenaje había sido diseñado para evitar inundaciones durante las crecidas de la montaña. No era el trabajo de un aficionado desesperado. Alguien con una habilidad y una planificación considerables había creado esta cámara, probablemente mientras se construía o renovaba la cabaña de arriba. Los huesos esparcidos por el suelo sugerían que la habitación había cumplido su oscuro propósito al menos una vez. Jack comenzó a examinar cuidadosamente los escombros, buscando cualquier cosa que pudiera proporcionar pistas sobre la identidad de la víctima o las circunstancias de su muerte. Cerca de la mesa volcada, encontró fragmentos de periódico que de alguna manera habían sobrevivido a las décadas en el aire seco de la montaña. La mayoría estaban demasiado deteriorados para poder leerlos, pero una esquina seguía siendo lo suficientemente legible como para distinguir una fecha: el 15 de septiembre de 1979. El fragmento de periódico era del Billings Gazette, y lo que quedaba del titular sugería que se trataba de la cobertura de un caso de persona desaparecida. Jack solo podía distinguir algunas palabras, pero desaparecido y búsqueda eran claramente visibles. Su pulso se aceleró al darse cuenta de que podría estar viendo la cobertura del caso de su víctima. Continuando con su búsqueda, Jack encontró más objetos personales esparcidos por la habitación: un reloj de pulsera de mujer, con la esfera agrietada, pero que aún conservaba la inscripción Margaret Love, siempre mamá, en la parte posterior. Un par de gafas de montura metálica, dobladas y rotas, pero sorprendentemente intactas.
y, lo más significativo, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero que había quedado protegido de la humedad gracias a su ubicación junto a la pared de piedra. Las páginas del cuaderno estaban amarillentas y quebradizas, pero la tinta se había conservado lo suficientemente bien como para ser legible. Jack lo abrió con cuidado por la primera página y se encontró con una letra clara que pertenecía a alguien llamado Margaret Whitfield. Las entradas estaban fechadas a lo largo del verano y principios del otoño de 1979 y documentaban lo que parecía ser una investigación histórica. Margaret había estado investigando la historia minera de la zona, en particular las historias sobre el oro perdido del auge minero del siglo XIX. Sus notas hacían referencia a leyendas locales sobre tesoros robados, dinero escondido y mineros que habían desaparecido en circunstancias sospechosas. Había sido metódica en su investigación, entrevistando a residentes ancianos, estudiando mapas antiguos y explorando minas abandonadas en toda la región. A medida que Jack leía las entradas, se le fue formando la imagen de una mujer apasionada por la historia local y convencida de que aún quedaban tesoros importantes escondidos en las montañas. La investigación de Margaret la había llevado a creer que un alijo de monedas de oro robadas durante un atraco a la nómina en 1883 nunca se había recuperado. Sus notas indicaban que había reducido el área de búsqueda a un puñado de lugares, incluida la tierra donde ahora se encontraba la cabaña de Jack. Las últimas entradas, fechadas pocos días antes del fragmento del periódico, revelaban una creciente sensación de emoción y urgencia en la escritura de Margaret. Creía que estaba cerca de un gran avance en su investigación. Más preocupante aún, las últimas entradas también sugerían que sentía que la vigilaban o la seguían. Su letra se volvió más apresurada y mencionó planes para asegurar las pruebas y ponerse en contacto con las autoridades sobre lo que había descubierto. La última entrada del cuaderno, fechada el 12 de septiembre de 1979, estaba incompleta y terminaba a mitad de la frase: encontré pruebas de la ubicación del dinero. Reunión con el sheriff Brennan mañana. La frase simplemente se interrumpía como si Margaret hubiera sido interrumpida mientras escribía. Jack sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco del subsuelo. Margaret Whitfield había estado investigando un tesoro escondido en esta propiedad. Se había estado preparando para ponerse en contacto con las fuerzas del orden sobre sus descubrimientos y luego había desaparecido, acabando como huesos esparcidos en una prisión oculta bajo la misma tierra que había estado investigando. Las implicaciones eran asombrosas. Margaret no había sido víctima de un acto de violencia aleatorio. La habían matado por lo que había descubierto. Su investigación la había convertido en una amenaza para alguien que prefería que la ubicación del oro permaneciera en secreto. La pregunta era si esa persona seguía viva, seguía en la zona, seguía protegiendo su mortal secreto. Jack examinó con más detenimiento los materiales de investigación de Margaret, buscando pistas sobre quién podría haber sabido de su trabajo. Ella había entrevistado a numerosos residentes locales, incluidos varios cuyos nombres aparecían repetidamente en sus notas. El sheriff Thomas Brennan era mencionado varias veces, no solo en la última entrada, sino a lo largo de toda su investigación. Al parecer, Margaret había confiado en él lo suficiente como para planear compartir sus descubrimientos con las fuerzas del orden locales, pero la confianza de Margaret había sido mal depositada. En lugar de protección, había encontrado la muerte. El sheriff con el que había planeado ponerse en contacto no la había ayudado o, según la oscura posibilidad que se le escapaba a Jack, había estado directamente involucrado en su desaparición. El cuaderno también contenía mapas dibujados a mano de la zona con varios lugares marcados como posibles yacimientos de tesoros. La propiedad de Jack estaba claramente indicada junto con varias otras parcelas en los alrededores. Margaret había sido minuciosa en su investigación, cotejando documentos históricos con estudios geológicos y registros mineros. Jack se encontró estudiando un mapa en particular que mostraba la ubicación de la cabaña en relación con varias antiguas concesiones mineras. Margaret había marcado lo que parecían ser puntos de referencia naturales, formaciones rocosas distintivas, árboles centenarios y lechos de arroyos que no habían cambiado desde la década de 1880. Había utilizado estos elementos permanentes para triangular los posibles escondites de los objetos robados. La comprensión le golpeó como un golpe físico. Si la investigación de Margaret era correcta,
Podría haber una fortuna enterrada en algún lugar de su propiedad o cerca de ella. El mismo tesoro que le había costado la vida podría valer millones en el mercado actual. Las monedas de oro de la década de 1880 tendrían un valor tanto metálico como histórico que podría transformar su vida por completo. Pero el tesoro estaba manchado de sangre. Margaret había muerto tratando de descubrir estos secretos, y su asesino había escapado de la justicia durante más de 40 años. Jack se enfrentaba a una decisión que definiría no solo su futuro, sino también su carácter. Podía continuar la investigación de Margaret con la posibilidad de encontrar el tesoro y resolver su asesinato, o podía reemplazar las tablas del suelo, no hablar nunca de lo que había encontrado e intentar construir una vida tranquila sobre esta base de secretos y huesos. Los ladridos de Rusty desde arriba le recordaron a Jack que llevaba horas en la habitación secreta. La ansiedad del perro era palpable, incluso a través del suelo de la cabaña. Jack envolvió cuidadosamente el cuaderno de Margaret en un trozo de plástico que encontró entre los escombros, para protegerlo de un mayor deterioro. Era una prueba, quizás la clave para resolver un caso de asesinato de hacía décadas. Al salir de la habitación secreta, Jack sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Margaret Whitfield había muerto sola en aquella cámara de piedra, con sus investigaciones dispersas y sus descubrimientos enterrados junto a sus huesos. Se merecía justicia, aunque llegara con 40 años de retraso. Jack miró a su alrededor con nuevos ojos. Aquella sencilla cabaña no era solo su refugio contra la indigencia. Era la escena de un crimen, un mapa del tesoro y una prueba de su carácter. Todo en uno. Lo más fácil sería ignorar lo que había encontrado, vivir tranquilamente sobre la tumba de Margaret y dejar que el pasado permaneciera enterrado. Pero Jack había pasado 3 años aprendiendo lo que significaba perderlo todo. Comprendía el valor de la dignidad humana, la importancia de ser recordado. Margaret Whitfield merecía algo mejor que permanecer como huesos olvidados en una habitación oculta. Merecía que se contara su historia y que su asesino fuera llevado ante la justicia. La pregunta que quedaba era si Jack Moran tendría el valor de ser quien la contara. Durante los 3 días siguientes, Jack se dedicó a investigar sobre Margaret con la precisión metódica que había aplicado en sus proyectos de carpintería. Su cuaderno se convirtió en su Biblia, y la naturaleza salvaje que lo rodeaba pasó de ser un simple bosque a un complejo rompecabezas que esperaba ser resuelto. Margaret había sido muy minuciosa a la hora de documentar los antecedentes históricos del oro robado. Según su investigación, la Great Northern Mining Company transportaba un cargamento con el sueldo de los trabajadores, valorado en aproximadamente $50,000, una fortuna en monedas de oro de 1883, cuando su carro fue emboscado en las montañas al sur de Helena. Los 3 guardias y el conductor habían sido asesinados, pero sus cuerpos fueron encontrados rápidamente. Sin embargo, el oro había desaparecido por completo. Las autoridades territoriales habían asumido que los bandidos habían escapado con su botín, pero la investigación de Margaret sugería un escenario diferente. Había encontrado pruebas de que el robo había sido un trabajo interno orquestado por alguien con un conocimiento detallado de las operaciones de la empresa minera y los calendarios de nómina. Lo más intrigante era que ella creía que el oro no había sido sustraído, sino escondido en algún lugar de las montañas para evitar ser detectado durante la inevitable persecución. Jack estudió los mapas de Margaret a la luz de una lámpara, comparando sus anotaciones con el paisaje que veía desde las ventanas de su cabaña. Ella había identificado varios puntos de referencia clave que aparecían en los relatos históricos. Un afloramiento granítico distintivo con forma de oso dormido, un arroyo que discurría hacia el norte en dirección al río Yellowstone y un pino centenario que, según los testigos, estaba marcado con unas inscripciones inusuales. En su cuarta mañana en la cabaña, Jack partió con Rusty para localizar estos puntos de referencia. La investigación de Margaret proporcionaba orientaciones con brújula y distancias estimadas, pero 40 años de crecimiento forestal habían cambiado considerablemente el paisaje. Lo que en 1979 eran líneas de visión despejadas, ahora estaban bloqueadas por árboles maduros, y el lecho de los arroyos había cambiado tras décadas de inundaciones primaverales. El afloramiento granítico resultó ser el más fácil de localizar. Se encontraba a unos 800 metros al noreste de la cabaña, una formación erosionada que, efectivamente,
Se asemejaba a un enorme oso en sueño eterno. Margaret lo había señalado como un punto de referencia clave, y Jack entendió por qué. La formación era lo suficientemente distintiva como para servir de punto de referencia a cualquiera que intentara orientarse en la naturaleza, pero lo suficientemente permanente como para permanecer inalterada a lo largo de los siglos. Desde la roca con forma de oso, el mapa de Margaret indicaba que el pino tallado debía ser visible hacia el sureste. Jack siguió las indicaciones de su brújula, abriéndose paso entre la maleza que no mostraba rastro alguno de paso humano. Rusty iba delante, con el hocico pegado al suelo, deteniéndose de vez en cuando para investigar olores que solo él podía detectar. Encontraron el árbol después de 1 hora de búsqueda. Era enorme, probablemente de 200 años de antigüedad, a juzgar por su circunferencia, y tenía las cicatrices que Margaret había descrito. Tallados en su corteza, quizás a la altura del pecho de un hombre de estatura media, había símbolos que parecían iniciales o toscos marcadores direccionales. El tiempo y las inclemencias meteorológicas habían difuminado los detalles, pero las marcas eran claramente artificiales, talladas deliberadamente en la madera viva. El cuaderno de Margaret contenía bocetos detallados de estos grabados, comparándolos con marcas similares que había encontrado en otros árboles de la zona. Ella creía que formaban un rudimentario sistema de navegación que guiaba a alguien hasta el lugar donde se había escondido el oro robado. Los símbolos no eran aleatorios, seguían un patrón que sugería una cuidadosa planificación y ejecución. Jack estudió los grabados del árbol durante casi 1 hora, tratando de descifrar su significado. Utilizando las notas de Margaret como guía, ella había identificado lo que parecían ser indicadores direccionales, flechas o líneas que apuntaban hacia puntos específicos de la brújula. Si su interpretación era correcta, las marcas le indicaban que mirara hacia el noroeste, de vuelta hacia su cabaña. Al darse cuenta de ello, su pulso se aceleró. La investigación de Margaret lo estaba llevando de vuelta a su propia propiedad, a la tierra que ahora poseía por $20. El tesoro que ella había muerto buscando podría estar enterrado a poca distancia de la puerta de su casa. Siguiendo la dirección indicada, Jack y Rusty se adentraron en el bosque, midiendo las distancias a pasos y comprobando los puntos cardinales con la brújula, según las meticulosas notas de Margaret. La mujer había sido muy precisa en su documentación, registrando no solo los principales puntos de referencia, sino también pequeños detalles, formaciones rocosas distintivas, agrupaciones de árboles inusuales y sutiles cambios de elevación a unos 300 metros al noroeste del árbol tallado. Jack encontró lo que Margaret había marcado como el punto de referencia final, una depresión natural en el suelo del bosque, aproximadamente circular y de unos 6 metros de diámetro. Décadas de caída de hojas habían llenado la depresión, pero su contorno aún era visible para alguien que supiera qué buscar. Las notas de Margaret la describían como un anfiteatro natural que habría proporcionado ocultación a cualquiera que cavara o enterrara objetos. Jack examinó la depresión con cuidado, buscando signos de antiguas excavaciones. La hojarasca era profunda, décadas de materia orgánica acumulada, pero en varios puntos pudo detectar sutiles diferencias en la forma en que yacía el suelo. Había pequeños montículos y depresiones que sugerían una alteración humana hace mucho tiempo. Rusty pareció percibir la emoción de Jack y recorrió el perímetro de la depresión con una energía inusual. El perro se detenía con frecuencia para olfatear el suelo, con la cola levantada, lo que indicaba que estaba rastreando algo interesante. En un momento dado, comenzó a excavar enérgicamente en un punto cercano al centro de la depresión, y sus garras lanzaron chorros de tierra oscura y hojas podridas. Jack lo llamó, pero no antes de que el perro hubiera descubierto algo que hizo que el corazón de Jack se acelerara. En el suelo removido brillaba el inconfundible destello amarillo del metal, no aluminio o acero modernos, sino el cálido resplandor del oro. Con manos temblorosas, Jack apartó más tierra suelta. Lo que Rusty había descubierto era una sola moneda, aproximadamente del tamaño de $1 de plata, pero con el color y el peso característicos del oro. En una cara se veía el perfil de Lady Liberty, mientras que en la otra aparecía un águila con las alas extendidas. La fecha era apenas legible, pero Jack pudo distinguir 1882, exactamente el periodo en que se había robado la gran nómina del norte. Margaret tenía razón. El tesoro era real y estaba allí, en algún lugar de este bosque
yacía una fortuna en monedas de oro del siglo XIX, escondida durante más de un siglo y protegida por secretos que habían costado al menos una vida. A Jack le temblaban las manos mientras examinaba la moneda. Su superficie estaba deslustrada, pero intacta, y calculó que pesaba casi una onza. En el mercado actual, una sola moneda como esta valdría miles de dólares debido a su contenido en oro y su importancia histórica. Si la investigación de Margaret era precisa sobre el tamaño del robo original, podría haber cientos de monedas similares enterradas en este lugar. El descubrimiento confirmaba todo lo que Margaret había teorizado, pero también planteaba nuevas preguntas. Si el oro estaba aquí, ¿por qué la habían matado antes de recuperarlo? ¿Quién más sabía de su investigación? Y lo más preocupante de todo era si esa persona seguía viva, seguía en la zona, seguía protegiendo su derecho a esta fortuna enterrada. Jack se guardó la moneda en el bolsillo y ocultó cuidadosamente el lugar donde Rusty había estado excavando. Aún no estaba listo para una excavación completa, no hasta que comprendiera mejor las circunstancias de la muerte de Margaret y los peligros a los que podría enfrentarse. Pero la moneda era la prueba de que iba por buen camino, de que los años de investigación de Margaret habían dado lugar a algo real y valioso. Mientras regresaban a la cabaña, Jack se encontró mirando por encima del hombro con frecuencia, sintiendo como si unos ojos invisibles estuvieran observando sus movimientos. Las últimas entradas del diario de Margaret mencionaban que se sentía seguida, y ahora Jack entendía por qué. Si la persona equivocada se enteraba de su descubrimiento, podría correr fácilmente la misma suerte que Margaret. Otro investigador incómodo silenciado para siempre. La moneda pesaba en su bolsillo. Su peso era desproporcionado en relación con su tamaño. No solo representaba un valor monetario, sino también una responsabilidad. Margaret había muerto tratando de descubrir esta verdad, y Jack era ahora la única persona que conocía el alcance total de sus descubrimientos. Tenía en sus manos el trabajo de toda su vida, junto con las pruebas que finalmente podrían llevar a su asesino ante la justicia. Pero primero, necesitaba entender quién podría ser ese asesino y si representaba una amenaza continua para cualquier otra persona que se acercara demasiado a la verdad. Margaret había muerto protegiendo. El viaje de Jack a Cedar Falls, la ciudad más cercana a su propiedad en la montaña, comenzó como una búsqueda de respuestas, pero rápidamente reveló lo poco que sabía sobre la red de secretos que rodeaba la muerte de Margaret Whitfield. Los 32 kilómetros de carretera sinuosa por las montañas le dieron tiempo para ensayar sus preguntas, pero nada le había preparado para lo que descubriría sobre la corrupción que había permitido que un asesino escapara de la justicia. Durante 4 décadas, Cedar Falls no era más que un pueblo. Tal vez 800 residentes repartidos a lo largo de una única calle principal que terminaba en un callejón sin salida al pie de las montañas. Pero tenía lo esencial: una tienda general, un restaurante, una oficina de correos y, lo más importante para los propósitos de Jack, una pequeña biblioteca ubicada en una iglesia reconvertida que podría contener archivos de periódicos locales. La bibliotecaria, una mujer de unos 70 años con cabello plateado y ojos penetrantes, se presentó como Dorothy Chen. Llevaba 30 años como bibliotecaria del pueblo y poseía el tipo de memoria institucional que la hacía invaluable para cualquiera que investigara la historia local. Cuando Jack mencionó su interés por los acontecimientos de 1979, en particular por cualquier cosa relacionada con casos de personas desaparecidas, la expresión de Dorothy se volvió cautelosa. Aquella fue una época turbulenta, dijo, y llevó a Jack a una mesa en un rincón rodeada de archivadores llenos de periódicos locales. Tuvimos varias desapariciones ese año. La gente parecía desaparecer en las montañas. La explicación oficial era siempre la misma. Se perdían haciendo senderismo, caían en barrancos, eran atacados por osos. Pero algunos nos preguntábamos si no habría algo más. Dorothy sacó varias cajas de archivos de periódicos que databan de 1978 a 1981. Los papeles estaban amarillos y quebradizos, pero bien conservados en cajas de almacenamiento sin ácido. Jack se encontró mirando la portada del Cedar Falls Weekly Herald del 20 de septiembre de 1979, solo 5 días después de la fecha del fragmento de periódico que había encontrado en la habitación secreta. El titular le heló la sangre. Historiadora local desaparecida. Continúa la búsqueda de Margaret Whitfield.
Debajo había una fotografía de una mujer de unos 30 y tantos años, sonriendo a la cámara con la confianza de alguien que creía en el poder del conocimiento y la investigación. Margaret era atractiva, con un aire intelectual, gafas de montura metálica y cabello oscuro recogido en un estilo práctico. El artículo describía a Margaret como una investigadora histórica independiente que había estado trabajando en un libro sobre la historia minera de la zona. Se había alojado en el Cedar Falls Motor Lodge mientras realizaba entrevistas a residentes de edad avanzada. Su coche había sido encontrado abandonado en el inicio de un sendero cerca de la propiedad actual de Jack. Sin signos de lucha ni de juego sucio, el sheriff Thomas Brennan fue citado ampliamente en el artículo, describiendo los esfuerzos de búsqueda y especulando que Margaret probablemente se había perdido mientras caminaba sola por un terreno desconocido. Estas montañas pueden ser traicioneras, Brennan fue citado diciendo. Incluso los excursionistas experimentados pueden encontrarse rápidamente en apuros. Estamos haciendo todo lo posible para localizar a la señorita Whitfield, pero la gente debe comprender los retos a los que nos enfrentamos. Jack leyó el artículo 2 veces, memorizando cada detalle. Según las entradas de su diario, el sheriff Brennan había sido la última persona con la que Margaret tenía previsto ponerse en contacto. También había sido el responsable de investigar su desaparición cuando no regresó al motel. El conflicto de intereses era asombroso. Si Brennan había estado involucrado en la muerte de Margaret, también se había encargado de encubrir su propio crimen. Dorothy se dio cuenta de la intensa concentración de Jack en el artículo. ¿Conocías a Margaret?, preguntó con delicadeza. Jack levantó la vista, sopesando cuánto revelar. Estoy investigando la historia de una propiedad que he comprado recientemente. El nombre de Margaret aparecía en unos documentos antiguos que encontré. ¿La conocías? La vi varias veces, dijo Dorothy, acomodándose en la silla frente a Jack. Llevaba allí casi 2 meses entrevistando a gente, copiando documentos, investigando a fondo. Una chica encantadora, muy apasionada por la historia. Su desaparición nos rompió el corazón a todos. ¿Qué crees que le pasó? Dorothy echó un vistazo a la biblioteca vacía antes de inclinarse hacia adelante con aire conspirador. Oficialmente se perdió haciendo senderismo, pero Margaret no era una chica de ciudad que vagaba sin preparación. Llevaba semanas explorando estas montañas. Conocía los senderos, llevaba el equipo adecuado y siempre decía a la gente a dónde iba. No tenía sentido que desapareciera así sin más. Alguna vez mencionó que se sentía amenazada, como si alguien no quisiera que husmeara en la historia antigua. Es curioso que preguntes eso. Dorothy bajó aún más la voz. La última vez que la vi, tal vez 3 días antes de su desaparición, parecía nerviosa. Dijo que había hecho algunos descubrimientos importantes, pero que tenía que tener cuidado con quién los compartía. Me preguntó específicamente por el sheriff Brennan. Quería saber cuánto tiempo llevaba en el cargo, si la gente confiaba en él, ese tipo de cosas. Jack sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué le dijiste? Que Tom Brennan llevaba unos 5 años como sheriff en ese momento, que venía de algún lugar del este. De Chicago, creo. Era bastante eficaz en su trabajo, pero siempre había rumores sobre cómo podía permitirse cosas tan bonitas con el sueldo de sheriff del condado. Una casa grande, una camioneta cara, equipo de casa de lujo. La gente se preguntaba de dónde venía el dinero. El panorama se estaba aclarando, pero Jack necesitaba información más concreta. Pasó la siguiente hora leyendo artículos de seguimiento sobre la desaparición de Margaret. La búsqueda había durado 2 semanas y en ella habían participado docenas de voluntarios y equipos de rescate profesionales. Nunca se encontró rastro alguno de ella, ni ropa, ni equipo, ni restos humanos. Después de que se suspendiera la búsqueda oficial, Margaret Whitfield se convirtió simplemente en otro caso sin resolver de persona desaparecida. Pero Jack ahora sabía la verdad. Los restos de Margaret estaban esparcidos por el suelo de una habitación oculta debajo de su cabaña, y su asesino había logrado ocultar su crimen durante 40 años. Desde la biblioteca, Jack condujo hasta el pequeño cementerio de la ciudad en busca de la tumba de Thomas Brennan. La encontró en una sección más nueva, marcada por una costosa lápida de granito que parecía fuera de lugar entre las modestas lápidas que la rodeaban. Según las fechas, Brennan había fallecido en 2003 a la edad de 68 años. Los secretos que se había llevado a la tumba estaban ahora fuera del alcance de Jack, pero Dorothy había mencionado que Brennan era de Chicago,
lo que planteaba nuevas posibilidades. Si Brennan había estado involucrado en el asesinato de Margaret, podría haber tenido cómplices, personas que aún estaban vivas, aún en la zona, aún protegiendo su secreto compartido. La siguiente parada de Jack fue la tienda Cedar Falls General Store, un establecimiento clásico de montaña que vendía de todo, desde artículos de acampada hasta conservas de fabricación local. El propietario, un hombre llamado Pete Kowalski, llevaba la tienda desde la década de 1960 y conocía a todo el mundo en la zona. Pete tenía más de 80 años, era delgado y curtido como un viejo poste de cerca, con ojos azul pálido, que no se les escapaba nada. Cuando Jack mencionó que había comprado una propiedad en las montañas, el interés de Pete se agudizó de inmediato. ¿Te refieres a la antigua casa de los Morrison? Esa cabaña lleva años vacía. El condado finalmente se cansó de pagar impuestos por ella y la sacó a subasta. ¿Conocías a la familia Morrison? La expresión de Pete se volvió complicada. Bill Morrison construyó esa cabaña en los años 50. Vivió allí con su esposa hasta que ella falleció. Después de eso se convirtió en una especie de ermitaño. Murió a principios de los 70, creo. La propiedad permaneció vacía durante años después de eso, excepto por cazadores ocasionales o gente que buscaba un lugar tranquilo para quedarse. Jack intuyó que había más detrás de esa historia. ¿Alguien más vivió allí? Quizás a finales de los 70. Los ojos de Pete se entrecerraron ligeramente. ¿Por qué preguntas por esa época en concreto? Jack se había preparado para esta pregunta. Encontré algunas pertenencias antiguas en la cabaña y estoy tratando de averiguar a quién podrían pertenecer. Pensé que debería devolvérselas a la familia, si es posible. ¿Qué tipo de pertenencias? Objetos personales. Nada de valor. Solo cosas que podrían tener un valor sentimental para alguien. Pete estudió a Jack durante un largo momento antes de responder. En 1979 se habló de que alguien estaba ocupando ilegalmente la cabaña. Tom Brennan, que era el sheriff en ese momento, dijo que lo había comprobado y no había encontrado nada, pero la gente informaba de que veía luces en la cabaña por la noche y humo saliendo de la chimenea durante el día, pero nunca se supo quién vivía allí. La implicación golpeó a Jack como un golpe físico. Alguien había estado utilizando su cabaña en 1979, el mismo año en que Margaret desapareció, el mismo año en que su investigación la había llevado a esa zona exacta. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. ¿Investigó el sheriff Brennan personalmente estos informes? Por lo que yo sé, dijo que la cabaña estaba vacía, que probablemente solo eran adolescentes o quizá transeúntes de paso. Después de la desaparición de Margaret Whitfield, no hubo más informes de actividad allí arriba. Fuera lo que estaba pasando, se detuvo justo cuando ella desapareció. Jack salió de la tienda con la mente a 1000 por hora. Las pruebas eran circunstanciales, pero convincentes. La investigación de Margaret la había llevado a su propiedad. Tenía pensado compartir sus descubrimientos con el sheriff Brennan. Había desaparecido y, al mismo tiempo, la misteriosa actividad en la cabaña había cesado. Lo más condenatorio de todo era que sus restos estaban ahora esparcidos en una habitación oculta debajo del edificio. Pero si Brennan estaba muerto, ¿quién más podría estar involucrado? Dorothy había mencionado rumores sobre la inexplicable riqueza de Brennan. Pete había descrito informes de actividad en la cabaña que Brennan supuestamente había investigado, pero no había encontrado nada. El encubrimiento había requerido más de una persona, y algunas de esas personas podrían seguir vivas. Mientras Jack conducía de vuelta en su propiedad en la montaña, se encontró mirando con frecuencia por el espejo retrovisor. La sensación de estar siendo observado, que Margaret había descrito en sus últimas entradas del diario, se estaba convirtiendo en su propia realidad. Alguien en Cedar Falls se había dado cuenta de sus preguntas. Había reconocido su interés por los acontecimientos de 1979. Si esa persona había estado involucrada en la muerte de Margaret, Jack podría estar cayendo en la misma trampa que le había costado la vida. La placa que había encontrado en la habitación secreta pesaba en el bolsillo de su chaqueta. Era la prueba física de que las fuerzas del orden habían sido comprometidas. Pero, ¿en quién podía confiar con esa prueba? El sheriff actual podía ser honesto, pero también podía estar relacionado con el encubrimiento original. La policía estatal era una posibilidad, pero necesitarían más pruebas de las que Jack tenía en ese momento.
Cuando su cabaña apareció entre los árboles, Jack se dio cuenta de que ya no solo estaba investigando un misterio histórico, estaba siguiendo los pasos de Margaret Whitfield, continuando su investigación, haciendo las mismas preguntas que la habían llevado a la muerte. La única pregunta ahora era si él era lo suficientemente inteligente como para evitar su destino. La fotografía que Jack encontró entre las páginas del diario de Margaret lo cambió todo lo que creía saber sobre su muerte. Era una instantánea informal, del tipo que se toma en una reunión comunitaria o en un evento local, en la que aparecían 3 personas juntas con la calle principal de Cedar Falls como telón de fondo. En algún momento, a finales de la década de 1970, Margaret estaba en el centro, más joven que en la foto de persona desaparecida, pero sin duda era la misma mujer. Su sonrisa era genuina, despreocupada, como la de las personas que se sienten seguras y entre amigos. A su izquierda había un hombre que Jack reconoció inmediatamente por los artículos de periódico. El sheriff Thomas Brennan, más joven y atlético, tenía el brazo casualmente apoyado sobre los hombros de Margaret, en un gesto que denotaba intimidad más que simple amistad. Pero fue el tercer hombre el que heló la sangre a Jack. De pie a la derecha de Margaret, con la mano apoyada posesivamente en su otro hombro, estaba alguien a quien Jack había visto apenas unas horas antes. Harold Ruskin, el anciano propietario de la tienda Cedar Falls General Store. Ruskin parecía quizás 40 años más joven en la fotografía, pero sus ojos azul pálido y sus rasgos afilados eran inconfundibles. Jack se quedó mirando la fotografía durante varios minutos y sus implicaciones lo abrumaron como un frío torrente de montaña. Margaret no era una desconocida que realizaba una investigación histórica impersonal. Estaba personalmente relacionada con al menos 2 hombres prominentes de Cedar Falls, incluido el sheriff con el que había planeado ponerse en contacto para comunicarle sus descubrimientos. La investigación profesional que ella creía estar llevando a cabo había sido en realidad una traición profundamente personal que estaba a punto de ocurrir. Le dio la vuelta a la fotografía y encontró una inscripción con la elegante letra de Margaret. Tom, Harold y yo en la celebración del Día de los Fundadores, julio de 1979. A veces, el pasado y el presente chocan de la forma más inesperada. M. La fecha era solo 2 meses antes de la desaparición de Margaret. Las relaciones que existían entre estas 3 personas habían estado activas y en curso hasta el momento en que ella desapareció. La comprensión de Jack sobre el caso cambió radicalmente. No se trataba de un crimen aleatorio cometido contra una desconocida, sino de algo mucho más complejo y personal. Jack examinó la fotografía más de cerca, buscando pistas adicionales sobre las relaciones que documentaba. El lenguaje corporal de Margaret sugería que se sentía cómoda con ambos hombres, pero en la imagen se apreciaban tensiones sutiles. La sonrisa de Brennan parecía forzada y la forma en que le agarraba el hombro a Margaret parecía más posesiva que afectuosa. La expresión de Ruskin era más difícil de interpretar, pero sus ojos parecían estar fijos en Margaret en lugar de en la cámara, como si la estuviera estudiando en lugar de posar para una foto amistosa. La inscripción también inquietaba a Jack. ¿Qué quería decir Margaret con que el pasado y el presente chocaban de la forma más inesperada? ¿Había descubierto algo en su investigación histórica que afectara directamente a sus relaciones personales? ¿Había descubierto que uno o ambos hombres estaban relacionados con los crímenes que estaba investigando? Jack necesitaba saber más sobre Harold Ruskin. El hombre seguía vivo, seguía regentando su tienda y seguía siendo una presencia muy importante en Cedar Falls. Durante la visita de Jack a la tienda, Ruskin había parecido alerta y participativo a pesar de su avanzada edad. Lo más inquietante era que había mostrado un interés especial por las preguntas de Jack sobre la cabaña y los acontecimientos de 1979. A la mañana siguiente, Jack regresó a Cedar Falls con una estrategia diferente. En lugar de hacer preguntas directas que pudieran levantar sospechas, observaría y escucharía, tratando de comprender la dinámica actual de la ciudad y el papel de Ruskin en ella. Comenzó en Martha's Diner, una institución local que servía como centro comunitario no oficial para cualquiera que buscara chismes, noticias o simplemente contacto humano. La clientela matutina del café estaba compuesta en su mayoría por jubilados y propietarios de negocios locales, personas con profundas raíces en Cedar Falls y largos recuerdos sobre los acontecimientos locales. Jack pidió café y huevos,
y se sentó en la barra, donde podía escuchar las conversaciones sin parecer entrometido. No tardó mucho en salir a colación el nombre de Harold Ruskin. Harold ha estado actuando de forma extraña últimamente, dijo una mujer que Jack reconoció como la empleada de correos. Ayer vino a preguntar por los servicios de reenvío de correo. Quería saber cuánto tiempo tardaba en redirigirse el correo a direcciones fuera del estado. Lleva 40 años viviendo en la misma casa y ahora habla de reenviar el correo. Quizá por fin esté pensando en jubilarse, sugirió otro cliente. El hombre debe de tener casi 85 años. Ya es hora. Se ha ralentizado. Eso es lo que yo pensaba también. Pero entonces Mary Henderson me dijo que lo había visto cargando cajas en su camioneta detrás de la tienda. Cajas grandes, como si se estuviera preparando para trasladar mercancía o empaquetar archivos. A mí no me parece que esté planeando jubilarse. Jack agudizó su atención. El repentino interés de Ruskin por el reenvío de correo y sus aparentes actividades de embalaje sugerían que alguien se estaba preparando para abandonar la ciudad rápidamente. El momento, solo unos días después de que Jack empezara a hacer preguntas sobre 1979, parecía muy sospechoso. Después del desayuno, Jack se colocó al otro lado de la calle de la tienda de Ruskin, con la excusa de mirar los escaparates de la tienda de antigüedades de al lado para vigilar la actividad. Durante 2 horas, observó la rutina de Ruskin, fijándose en el flujo constante de clientes y en la aparente normalidad del hombre. Pero justo después del mediodía, Jack observó algo que confirmó sus sospechas. Una camioneta negra se detuvo detrás de la tienda y 2 hombres comenzaron a cargar cajas de cartón por la puerta trasera. Jack no podía ver los detalles con claridad, pero los hombres trabajaban con rapidez y eficiencia, como si siguieran un plan predeterminado. Ruskin supervisaba personalmente la carga, marcando los artículos en una lista y manipulando ciertas cajas con especial cuidado. La operación duró unos 30 minutos y cuando terminó, la camioneta se alejó hacia la autopista que salía de la ciudad. Ruskin se quedó en la puerta trasera durante varios minutos, observando los alrededores como si quisiera comprobar si alguien había visto lo que había pasado. Jack fingió estar mirando antigüedades hasta que Ruskin volvió a entrar y luego dio un paseo por la manzana para ver mejor la entrada trasera de la tienda. La zona detrás del edificio estaba ahora vacía, pero podía ver huellas de neumáticos en la grava y zonas alteradas donde se habían arrastrado cajas pesadas por el suelo. Fuera lo que Ruskin estaba sacando de su tienda, lo hacía de forma silenciosa y rápida, sin dar a conocer sus intenciones al público en general. El momento elegido sugería que las preguntas de Jack habían desencadenado algún tipo de alarma, lo que había llevado a Ruskin a tomar medidas defensivas. Esa tarde, Jack tomó una decisión que le pareció necesaria y peligrosa a la vez. Se enfrentaría a Ruskin directamente, no con acusaciones, sino con la fotografía. Si Ruskin había estado involucrado en la muerte de Margaret, ver su imagen podría provocar una reacción que confirmaría las sospechas de Jack. Si Ruskin era inocente, la fotografía podría ayudar a Jack a comprender la verdadera dinámica de las relaciones de Margaret y lo que había llevado a su muerte. Jack esperó hasta última hora de la tarde, cuando el tráfico de clientes de la tienda era más escaso. Entró en la tienda con naturalidad, recorriendo los pasillos como había hecho en su primera visita, dando tiempo a Ruskin para que lo reconociera y evaluara sus intenciones. De nuevo, Ruskin lo observó desde detrás del mostrador. Encuentre todo lo que necesite en la cabaña. En realidad, he encontrado algo que creo que le puede interesar, dijo Jack, acercándose al mostrador con la fotografía en la mano. Encontré esto entre unos papeles viejos. Pensé que quizá recordarías cuándo fue tomada. Jack colocó la fotografía sobre el mostrador y observó atentamente el rostro de Ruskin mientras éste miraba la imagen. La reacción fue inmediata e inequívoca. Ruskin palideció. Sus manos se aferraron al borde del mostrador y sus pálidos ojos azules se alzaron para encontrarse con los de Jack, con una expresión que mezclaba miedo, ira y reconocimiento. ¿Dónde has encontrado esto? La voz de Ruskin era firme, pero Jack podía percibir la tensión subyacente entre los materiales de investigación de Margaret Whitfield. Ella era muy minuciosa a la hora de documentar su trabajo, y el silencio que siguió se prolongó durante casi 30 segundos. Ruskin siguió mirando la fotografía, con la mente claramente acelerada por las implicaciones y posibilidades. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión se había endurecido hasta convertirse en algo mucho más peligroso que el amable propietario de la tienda
que Jack había conocido días antes. «Debe tener mucho cuidado, señor Moran», dijo Ruskin en voz baja. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Margaret Whitfield aprendió esa lección demasiado tarde. No me gustaría que cometiera el mismo error. La amenaza era inequívoca, pronunciada con la tranquila certeza de alguien que ya había hecho advertencias similares antes. Jack sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma exterior. ¿Era eso lo que le había pasado a Margaret? Se acercó demasiado a algo que debería haber permanecido oculto. La sonrisa de Ruskin era fría como el viento invernal. Margaret era una romántica. Creía en la verdad y la justicia y en todos esos nobles ideales, pero nunca entendió que algunos secretos se guardan por buenas razones. Es mejor no despertar a ciertos perros dormidos. Y si alguien decide no dejarlos en paz, puede que acabe dando un largo paseo por las montañas, como le ocurrió a Margaret. Son senderos peligrosos, señor Moran. Es fácil perderse. Es fácil tener accidentes. Es fácil desaparecer por completo. Jack guardó la fotografía en el bolsillo y retrocedió hacia la puerta, manteniendo el contacto visual con Ruskin. «Agradezco la advertencia. Me aseguraré de seguir los senderos bien señalizados». Al salir de la tienda, Jack sintió que los ojos de Ruskin lo seguían. El enfrentamiento había confirmado sus peores sospechas. Harold Ruskin no solo estaba relacionado con la muerte de Margaret, era directamente responsable de ella. La confesión casual de culpabilidad del hombre, expresada como una advertencia, mostraba la confianza de alguien que había ocultado con éxito sus crímenes durante décadas. Pero ahora Jack sabía la verdad, y Ruskin sabía que él la sabía. El delicado equilibrio que había protegido el secreto durante 40 años se había roto. Jack ya no estaba solo investigando un caso sin resolver. Estaba en peligro activo por parte de un asesino que nunca había sido capturado, nunca había sido castigado, y no tenía intención de permitir que sus crímenes salieran a la luz. Ahora, la llave de la caja de seguridad que Jack descubrió cosida en el forro del abrigo de Margaret habría algo más que un simple contenedor metálico. Habría una ventana a una conspiración tan vasta y duradera que la muerte de Margaret no había sido más que una víctima más en una campaña de robos, asesinatos y encubrimientos que se prolongó durante décadas y que se extendió a todos los rincones de la sociedad de Cedar Falls. Jack había encontrado la llave por casualidad, en realidad. Mientras examinaba más detenidamente las pertenencias de Margaret en la mejor luz de las habitaciones ocultas, se había dado cuenta de que el forro de su chaqueta había sido cuidadosamente abierto y vuelto a coser a lo largo de una costura. En el interior, envuelta en un paño engrasado y asegurada con hilo dental, había una pequeña llave de latón marcada con el logotipo del First National Bank of Cedar Falls. El banco era un modesto edificio de ladrillo en Main Street, el tipo de institución de una pequeña ciudad que había prestado servicios a las comunidades rurales durante generaciones. Jack se acercó con la cautela de un hombre que entendía que estaba a punto de cruzar la línea entre la investigación y la manipulación activa de pruebas. Pero el diario de Margaret había dejado clara su intención de documentar y revelar la verdad, y Jack sentía que simplemente estaba completando su trabajo. La caja de seguridad estaba registrada a nombre de M. Whitmore, lo suficientemente parecido al apellido real de Margaret como para evitar sospechas, pero lo suficientemente diferente como para proporcionar cierta protección si alguien venía a buscarla. La empleada del banco, una joven que no podía tener más de 25 años, tramitó la solicitud de Jack con la aburrida eficiencia de alguien que se ocupa de asuntos rutinarios. «Necesitaré ver alguna identificación», dijo, «y tendrá que firmar el registro de acceso». Jack se había preparado para este momento, inventando una historia sencilla sobre cómo había liquidado su deuda con el Estado y había encontrado la llave entre las pertenencias de Margaret. La empleada aceptó su explicación sin preguntas. Los bancos de las ciudades pequeñas se enfrentaban a situaciones como esta con frecuencia, y la caja de Margaret no había sido abierta en más de 4 décadas. La caja de seguridad era más grande de lo que Jack esperaba, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, y estaba llena de materiales que Margaret obviamente había considerado demasiado peligrosos para guardarlos en cualquier otro lugar. Cuando Jack la abrió en la sala de visualización privada del banco, se dio cuenta de que estaba viendo la documentación más completa sobre el crimen organizado que había visto nunca. Margaret no solo había estado investigando el oro robado en 1883,
Había descubierto pruebas de una operación de saqueo sistemático que se había prolongado durante casi un siglo y que se había transmitido de generación en generación a través de funcionarios corruptos y sus socios criminales. La caja de seguridad contenía fotografías, documentos, mapas y registros financieros que contaban la historia de cómo Cedar Falls se había transformado en el centro de una red ilegal de contrabando de antigüedades y metales preciosos. Los documentos más antiguos databan de la década de 1920 y detallaban cómo los contrabandistas de la época de la Prohibición habían utilizado la remota ubicación de la montaña para ocultar envíos de alcohol. Pero, en lugar de limitarse a transportar alcohol, descubrieron que la historia minera de la zona la hacía perfecta para ocultar y blanquear metales preciosos y artefactos históricos robados. Lo que había comenzado como contrabando de alcohol se había convertido en algo mucho más rentable y permanente. La investigación de Margaret reveló cómo esta red criminal se había adaptado a lo largo de las décadas. Durante la Gran Depresión, se habían centrado en el oro y la plata robados de colecciones privadas y depósitos bancarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, se habían expandido a artefactos saqueados de museos europeos y hogares privados. En la posguerra, habían establecido conexiones con comerciantes internacionales de antigüedades, trasladando artefactos nativos americanos robados, equipos mineros y documentos históricos a través de Cedar Falls a coleccionistas de todo el mundo. La genialidad de la operación radicaba en su legitimidad. Los delincuentes se habían infiltrado en todos los niveles del gobierno local y las empresas, creando una red de ciudadanos respetables que les servían de tapadera para sus actividades ilegales. El sheriff Thomas Brennan no era más que un eslabón de una cadena que incluía a presidentes de bancos, alcaldes, comisionados del condado y destacados empresarios. Pero la revelación más impactante se encontraba en un archivo titulado Operaciones Actuales 1979. Margaret había documentado el contrabando activo que se estaba produciendo durante su investigación, incluyendo envíos específicos, fechas y participantes. La red no era solo histórica, estaba en funcionamiento, era rentable y seguía operando cuando ella comenzó su investigación. El nombre de Harold Ruskin aparecía en todos los documentos, pero no como un participante menor. Había sido uno de los principales organizadores de la operación, utilizando su tienda general como tapadera para recibir y distribuir los bienes robados. Su negocio proporcionaba una cobertura perfecta, un flujo constante de clientes, entregas y envíos que nunca despertarían las sospechas de los observadores externos. Más inquietante aún, Margaret había documentado al menos otras 6 desapariciones en los últimos 20 años, todas ellas de personas que se habían acercado demasiado a la verdad sobre la red criminal de Cedar Falls. Había relacionado estos casos mediante una cuidadosa investigación, mostrando patrones que los investigadores oficiales habían pasado por alto o ignorado deliberadamente. Entre las víctimas se encontraban un investigador federal de antigüedades que había desaparecido en 1963, un periodista que había desaparecido en 1971 mientras investigaba la corrupción local y varios historiadores aficionados y cazadores de tesoros que habían hecho las preguntas equivocadas o explorado las zonas equivocadas. Margaret había recopilado pruebas que sugerían que todas estas personas habían sido asesinadas y sus cuerpos habían sido abandonados en la vasta zona salvaje que rodeaba Cedar Falls. A Jack le temblaban las manos mientras leía las pruebas cuidadosamente documentadas por Margaret. Ella había identificado la ubicación de al menos otros 3 lugares de enterramiento ocultos, marcados en mapas topográficos detallados con coordenadas GPS y descripciones detalladas. La mujer había estado construyendo un caso que habría destruido por completo la red criminal, enviando a docenas de personas a la cárcel y sacando a la luz décadas de asesinatos y robos. Pero la revelación más impactante se encontraba en la última sección de los archivos: plan de fuga, protocolos de emergencia. Margaret había previsto su propia muerte, había reconocido el peligro en el que se encontraba y había elaborado un plan detallado para sobrevivir si los delincuentes descubrían su investigación. Según sus notas, Margaret había preparado varios escondites en la zona salvaje circundante, abastecidos con comida, agua y suministros que le permitirían sobrevivir durante semanas si fuera necesario. Había establecido protocolos de comunicación, incluyendo mensajes codificados que podían dejarse en lugares específicos para señalar su estado a cualquiera que pudiera venir a buscarla.
Lo más importante es que había documentado su creencia de que, si parecía muerta, los criminales bajarían la guardia, lo que le permitiría reunir pruebas adicionales mientras ellos pensaban que la amenaza había sido eliminada. Su desaparición no había sido un secuestro ni un asesinato. Había sido una retirada estratégica diseñada para permitirle continuar su investigación mientras permanecía oculta de sus enemigos. La mente de Jack se aceleró mientras asimilaba las implicaciones. Si el plan de fuga de Margaret había funcionado, aún podría estar viva. Sus huesos en la habitación oculta podrían pertenecer a otra persona, otra víctima de la red criminal, colocados allí para confundir a los investigadores y proporcionar pruebas de la supuesta muerte de Margaret. La caja de seguridad contenía un último elemento que confirmaba las crecientes sospechas de Jack. Un recorte de periódico reciente, de apenas 3 semanas antes, cuidadosamente recortado del Billings Gazette y marcado con la distintiva letra de Margaret. El artículo describía la compra de la cabaña por parte de Jack en la subasta del condado, incluyendo su nombre, antecedentes y la ubicación específica de la propiedad. Alguien había estado siguiendo la subasta, esperando a ver quién acabaría comprando la cabaña. Margaret, o alguien que actuaba en su nombre, había estado observando, esperando el momento adecuado para ponerse en contacto con quienquiera que descubriera sus pruebas ocultas. La compra de la cabaña por parte de Jack no había sido una coincidencia aleatoria. Formaba parte de un plan que Margaret había puesto en marcha 4 décadas antes. Una secuencia de acontecimientos cuidadosamente orquestada y diseñada para acabar revelando la verdad sobre la red criminal de Cedar Falls. Había estado esperando a alguien como Jack, alguien lo suficientemente desesperado como para comprar una cabaña abandonada, lo suficientemente aislado como para evitar el peligro inmediato y lo suficientemente persistente como para seguir su investigación hasta su conclusión lógica. Mientras Jack devolvía cuidadosamente las pruebas de Margaret a la caja de seguridad, se dio cuenta de que su situación había cambiado por completo. No solo estaba investigando un asesinato histórico, formaba parte de una operación activa para acabar con una red criminal que seguía operando, seguía siendo peligrosa y seguía dispuesta a matar para proteger sus secretos. Pero ya no estaba solo. En algún lugar de la naturaleza salvaje de Montana, Margaret Whitfield podría seguir viva, esperando el momento adecuado para salir de su escondite y recuperar las pruebas que finalmente harían justicia a las personas que le habían robado la vida y destruido la de tantos. La pregunta ahora era si Jack podría sobrevivir el tiempo suficiente para ayudarla a completar la misión que ella había comenzado hacía más de 40 años. Los criminales que habían controlado Cedar Falls durante generaciones sabían ahora que él poseía sus secretos y no se detendrían ante nada para silenciarlo para siempre, tal y como creían haber silenciado a Margaret Whitfield tantos años atrás. Las marcas en los árboles que Jack había descartado inicialmente como arañazos aleatorios se revelaron como un intrincado sistema de comunicación una vez que comprendió lo que Margaret había estado tratando de decirle. Armado con sus detalladas notas del cajón de seguridad, comenzó a ver el bosque que rodeaba su cabaña como un vasto tablón de anuncios en el que una mujer que se suponía muerta había estado dejando señales de vida para cualquiera lo suficientemente inteligente como para descifrarlas. El sistema de Margaret era elegante en su simplicidad. Mediante una combinación de pequeños cortes, ramas retorcidas y disposiciones de piedras, había creado marcadores que parecían aleatorios para los observadores ocasionales, pero que tenían un significado específico para alguien que comprendiera su metodología. La clave estaba en sus notas de investigación, donde había documentado sistemas de marcas similares utilizados por mineros y tramperos del siglo IX para orientarse en la naturaleza y comunicarse con sus compañeros. Jack pasó 3 días aprendiendo a leer el alfabeto forestal de Margaret. Un grupo de 3 piedras pequeñas significaba seguro. Una rama rota retorcida, en sentido antihorario, indicaba peligro. 2 cortes paralelos en el tronco de un árbol señalaban el siguiente mensaje de la secuencia. Y lo más importante, un patrón distintivo de 5. Pequeños cortes dispuestos en forma de cruz significaban vivo. Y, por supuesto, la firma de Margaret, que confirmaba que ella era la autora de los mensajes. El rastro de mensajes llevó a Jack en una espiral que se expandía gradualmente alrededor de su cabaña. Cada marcador se basaba en el anterior para contar una historia de supervivencia, paciencia
y creciente urgencia. Margaret había estado viviendo en la naturaleza durante décadas, moviéndose entre escondites cuidadosamente preparados, evitando la red criminal mientras continuaba reuniendo pruebas contra ellos. Pero sus mensajes recientes indicaban que algo había cambiado. El tono de sus comunicaciones había pasado de la observación paciente a la preparación activa. Se estaba preparando para poner fin a su largo exilio, para salir finalmente de su escondite y enfrentarse a las personas que le habían robado la vida. El último mensaje que Jack descifró era el más urgente. Estaba grabado en un característico álamo blanco a menos de 1,5 kilómetros de su cabaña. Margaret había dejado unas coordenadas en una fecha, la fecha de mañana. Estaba lista para ponerse en contacto, para revelarse a la persona a la que llevaba 4 décadas esperando conocer. Pero la creciente comprensión de Jack de la situación de Margaret iba acompañada de una creciente conciencia del peligro que corría él mismo. La advertencia de Harold Ruskin en la tienda general no había sido una amenaza vacía. Desde su enfrentamiento, Jack había notado signos de vigilancia alrededor de su propiedad, huellas frescas de neumáticos en los caminos forestales, la sensación de estar siendo observado y, lo más inquietante, el comportamiento cada vez más agitado de Rusty. El pastor alemán se había vuelto hipervigilante, negándose a alejarse de Jack y alertando constantemente ante sonidos y olores que parecían inofensivos para los sentidos humanos. Jack había aprendido a confiar en los instintos de su perro, y el comportamiento de Rusty sugería que personas peligrosas se estaban acercando a su ubicación. La experiencia militar de Jack, aunque limitada a sus 2 años de servicio cuando era joven, había incluido un entrenamiento táctico básico que ahora recordaba con sorprendente claridad. Comenzó a preparar su cabaña para la defensa, utilizando sus habilidades de carpintería para reforzar puertas y ventanas, crear posiciones de combate ocultas y establecer rutas de escape a través del bosque circundante con madera de desecho que encontró en la propiedad. Jack construyó barreras simples pero efectivas que canalizarían a los atacantes hacia aproximaciones predecibles, al tiempo que le proporcionaban posiciones cubiertas para la defensa. Instaló sistemas de alerta temprana, utilizando hilo de pescar y latas vacías que le alertarían de cualquier persona que se acercara por el bosque. Lo más importante es que preparó alijos de suministros, comida, agua, herramientas y las pruebas de Margaret escondidos en varios puntos de su propiedad por si necesitaba abandonar la cabaña rápidamente. El trabajo mantuvo sus manos ocupadas mientras su mente luchaba con la complejidad moral de su situación. Jack había pasado 3 años como vagabundo sin hogar, evitando los conflictos y las responsabilidades, centrado únicamente en su propia supervivencia. Ahora se encontraba en medio de una lucha de décadas entre la justicia y la corrupción, obligado a elegir entre su propia seguridad y su deber hacia una mujer que lo había sacrificado todo para sacar a la luz la verdad. Al acercarse la noche del día anterior a su reunión prevista con Margaret, Jack tomó una decisión que le sorprendió por su carácter definitivo. Llamó a su hija Sarah. El teléfono sonó 4 veces antes de que su familiar voz respondiera, cautelosa y ligeramente molesta por recibir una llamada de un número desconocido. Jack no había hablado con Sarah en más de 2 años, no desde que ella finalmente había renunciado a ayudar a su padre alcohólico y había cortado todo contacto con él. Sarah, soy tu padre. El silencio se prolongó tanto que Jack se preguntó si ella había colgado. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una mezcla de ira y agotamiento que le partió el corazón. ¿Qué quieres, papá? ¿Dinero? ¿Un lugar donde quedarme? Ya he oído todas esas promesas antes. Quiero decirte que lo siento, dijo Jack, y las palabras le salieron con más facilidad de lo que esperaba. Quiero que sepas que llevo 8 meses sobrio y que te quiero más que a mi propia vida. Otro silencio, esta vez más breve. Papá, ¿estás bien? Suenas diferente. Jack miró a su alrededor, a su pequeña cabaña, a las pruebas del asesinato de Margaret esparcidas por la mesa, a los preparativos defensivos que había hecho para lo que podría ser su última batalla. Estoy mejor que en años. Cariño, he encontrado un lugar donde vivir, un propósito por el que vale la pena luchar. Puede que no tenga otra oportunidad de decírtelo, así que necesito que lo sepas. Todo lo que perdí, todos los errores que cometí, nada de eso fue culpa tuya. Tú fuiste lo mejor de mi vida, y perder tu respeto fue el precio que pagué por mi propia debilidad. Papá, me estás asustando.
¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Jack consideró contarle todo sobre Margaret, sobre la conspiración, sobre el peligro al que se enfrentaba. Pero Sarah se había construido una vida libre de su caos, y él no tenía derecho a arrastrarla de nuevo a sus problemas. Estoy en Montana, y estoy haciendo algo importante por primera vez en años. Si me pasa algo, quiero que sepas que morí intentando hacer lo correcto. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Papá, por favor, no hables así. Sea lo que esté pasando, podemos resolverlo juntos. Te quiero, Sarah. Espero que algún día puedas perdonarme por todos los años que desperdicié. Jack terminó la llamada antes de que su determinación se debilitara, antes de que pudiera rogarle que viniera a salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Sarah se merecía algo mejor que un padre que había pasado su infancia eligiendo el whisky en lugar de la responsabilidad. Si moría mañana, al menos ella sabría que había afrontado la muerte con valentía en lugar de huir de ella, como había huido de todo lo demás en su vida. Esa noche, Jack hizo los últimos preparativos para lo que sabía que sería su salvación o su destrucción. Cargó las pruebas de Margaret en contenedores impermeables, los selló cuidadosamente y los escondió en varios lugares donde acabarían siendo encontrados, aunque él no sobreviviera para entregarlos personalmente. Escribió cartas detalladas al FBI, al fiscal general del estado y a la Sociedad Histórica de Montana, explicando todo lo que había descubierto y proporcionando mapas de los escondites de Margaret y la ubicación de otras víctimas. Lo más importante es que escribió una carta a Sarah explicándole sus acciones y pidiéndole perdón por última vez. La carta contenía copias de pruebas clave e instrucciones para garantizar que la historia de Margaret se contara, incluso si tanto Jack como Margaret eran silenciados. Al amanecer sobre las montañas de Montana, en lo que podría ser su último día de libertad, Jack sintió una paz que no había experimentado desde antes de su primer trago, 20 años atrás. Ya no huía de sus fracasos ni ahogaba sus remordimientos en alcohol. Afrontaba sus miedos con ojos claros y manos firmes, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar que las décadas de sufrimiento de Margaret Whitfield tuvieran por fin sentido. Rusty percibió el cambio en el estado de ánimo de su amo y se apretó contra las piernas de Jack mientras se preparaban para abandonar la cabaña por última vez. La lealtad del perro nunca había flaqueado durante 3 años de incertidumbre y vida en la calle, y Jack sacaba fuerzas de esa fe inquebrantable. Juntos se adentraron en el bosque para encontrarse con una mujer que llevaba 40 años muerta para el mundo, pero que nunca había dejado de luchar por la justicia. Detrás de ellos, las huellas de neumáticos en el barro marcaban la llegada de hombres que habían matado antes y volverían a matar para proteger sus secretos. La confrontación final para la que Margaret Whitfield se había estado preparando desde 1979 estaba a punto de comenzar, y Jack Moran, carpintero, vagabundo y héroe improbable, estaba listo para ayudarla a terminar lo que ella había comenzado hacía tanto tiempo. La mina de cobre abandonada donde Margaret se había estado escondiendo era un testimonio tanto de la ambición humana como de la paciencia de la naturaleza. Lo que en la década de 1920 había sido una próspera explotación había sido reclamado por 40 años de clima de Montana, dejando solo los restos esqueléticos de las torres de extracción y las oscuras bocas de las entradas de los túneles excavados en la ladera de la montaña. Jack encontró la mina utilizando las coordenadas de Margaret, siguiendo los senderos de caza que serpenteaban a través del denso bosque antes de emerger en una amplia plataforma de roca expuesta. La entrada principal estaba parcialmente oculta por madera caída y vegetación crecida, pero la linterna del minero, colgada de un clavo oxidado junto a la abertura, estaba exactamente donde los mensajes de Margaret habían indicado que estaría. La linterna era vieja, pero funcional. Su superficie de latón estaba verde por la pátina, pero su chimenea de cristal estaba intacta. Cuando Jack la encendió con unas cerillas que sacó de su bolsillo, la llama proyectó un resplandor amarillo constante que disipó la oscuridad más allá de la entrada de la mina. Ese era el sistema de señales de Margaret. La linterna le guiaría hasta su escondite y al mismo tiempo le avisaría de su llegada. Rusty gimió suavemente mientras Jack se preparaba para entrar en la mina. El instinto del perro le advertía del peligro de los espacios subterráneos, pero cuando Jack empezó a avanzar, Rusty le siguió sin dudar, su lealtad superando su cautela natural.
El túnel de la mina se adentraba en la montaña más de lo que Jack había esperado, sostenido por enormes vigas de madera que de alguna manera habían sobrevivido a décadas de abandono. El aire era fresco y seco, con el olor metálico de la roca rica en minerales y el olor a humedad de los lugares cerrados durante mucho tiempo a la luz del sol. A unos 200 pies dentro del túnel, Jack oyó un sonido que le aceleró el corazón. Una voz humana, débil pero inconfundiblemente real, que llamaba desde algún lugar más adelante en la oscuridad. Jack Moran, ¿eres tú? La voz era femenina, envejecida por décadas de penurias, pero aún con la cadencia culta que Jack había imaginado al leer las notas de investigación de Margaret. Estaba viva, tal y como sugerían las pruebas, esperando en las profundidades de esta montaña al hombre que había pasado 40 años esperando que la encontrara. Jack siguió el sonido de su voz adentrándose en la mina, pasando por túneles ramificados y equipos abandonados, hasta que la luz de la linterna reveló una figura sentada contra la pared del túnel. Margaret Whitfield, a sus 67 años, era apenas reconocible como la joven segura de sí misma de las fotografías, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia y determinación que habían impulsado su investigación tantos años atrás. Estaba delgada por los años de vida de subsistencia. Llevaba el pelo gris recogido en una trenza práctica. Su ropa era una mezcla de ropa moderna para actividades al aire libre y prendas que parecían haber sido recogidas o improvisadas. Pero estaba viva, alerta y, según los cuadernos y mapas esparcidos por su campamento improvisado, seguía investigando activamente lo que le había costado todo. «Has encontrado mis mensajes», dijo Margaret, con una voz que transmitía 4 décadas de emociones acumuladas. No estaba segura de que alguien fuera lo suficientemente inteligente como para descifrarlos, o lo suficientemente valiente como para seguirlos si lo hacía. Jack se arrodilló a su lado y observó la cuidadosa organización de su campamento subterráneo. Había creado un espacio vital que era a la vez funcional y defendible, con múltiples rutas de escape trazadas y suministros repartidos por todo el sistema de minas. Esta mujer había sobrevivido 40 años en la naturaleza gracias a una cuidadosa planificación y una determinación férrea. «Tu investigación en la caja de seguridad me lo ha revelado todo», Jack dijo. «Sé lo de la conspiración, lo de Harold Ruskin y el sheriff Brennan, lo de todas las personas que desaparecieron. Pero Margaret, ¿por qué te mantuviste oculta? ¿Por qué no contactaste con las autoridades hace años?» Margaret se rió con amargura. ¿Contactara con qué autoridades? ¿Con el departamento del sheriff que encubrió mi supuesta muerte? ¿Con el gobierno del condado que lleva décadas aceptando sobornos? ¿Con los agentes del FBI que, de alguna manera, nunca lograron resolver los casos relacionados con Cedar Falls? La conspiración no termina con Harold Ruskin, Jack. Incluye a personas de todos los niveles de las fuerzas del orden y del gobierno. Señaló los documentos esparcidos por su campamento. Décadas de investigación adicional realizada desde sus escondites en el bosque, vigilancia de actividades delictivas y documentación de la corrupción continuada. Margaret no se había limitado a esconderse durante 40 años. Había estado construyendo el caso más completo contra el crimen organizado en la historia de Montana. «He estado esperando a alguien como tú», continuó. «Alguien ajeno al sistema, alguien sin conexiones con la estructura de poder local, alguien lo suficientemente desesperado como para correr riesgos que finalmente pudieran sacar a la luz la verdad. Cuando supe que habías comprado la cabaña y encontrado mis pruebas originales, supe que por fin había llegado el momento». Jack estudió los materiales que Margaret había recopilado, asombrado por el alcance de su larga investigación. Ella había documentado actividades delictivas que continuaron durante los años 80, 90 y hasta el siglo actual. La red de contrabando de antigüedades había evolucionado con los tiempos, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los mercados en expansión, pero la corrupción fundamental seguía siendo la misma. «Siguen operando», explicó Margaret. «Siguen robando artefactos, siguen blanqueando dinero a través de negocios locales, siguen eliminando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Harold Ruskin tiene ahora más de 80 años, pero ha formado a sus sucesores. Su sobrino se encarga de la parte del transporte de la operación, y el sheriff Mike Brennan, hijo de Thomas Brennan, proporciona protección policial, al igual que hacía su padre». La revelación de que el actual sheriff formaba parte de la conspiración confirmó los peores temores de Jack.
No había ningún canal oficial para informar de lo que habían descubierto, ninguna autoridad en la que pudieran confiar sus pruebas. Estaban completamente solos frente a una red criminal con profundas raíces y poderosas conexiones. Pero Margaret llevaba 40 años preparándose para este momento. Su campamento clandestino no solo contenía pruebas de delitos pasados, sino también información sobre operaciones actuales, calendarios de envíos, lugares de reunión y planes detallados de las transacciones más valiosas que la red tenía previstas. «Hay un envío importante previsto para mañana por la noche», dijo Margaret, señalando un mapa marcado con observaciones recientes. Artefactos nativos americanos robados de museos y colecciones privadas de los estados occidentales que se transportan a través de Cedar Falls a compradores en Europa. La transacción tiene un valor de millones de dólares e involucra a todos los principales actores de la conspiración. Jack comprendió inmediatamente las implicaciones. En lugar de tratar de convencer a las autoridades escépticas de que investigaran crímenes de décadas atrás, podían atrapar a los criminales en el acto de cometer otros nuevos. Con la documentación y los testigos adecuados, podrían proporcionar a las fuerzas del orden pruebas irrefutables de la actividad delictiva en curso. «Va a ser peligroso», advirtió Margaret. «Tendrán seguridad y ya han matado antes para proteger operaciones mucho más pequeñas que esta. Si nos atrapan, esta vez desapareceremos para siempre». Jack miró a esta mujer extraordinaria que había sacrificado toda su vida adulta en busca de justicia, que había vivido escondida durante décadas mientras preparaba un caso que finalmente pudiera acabar con sus enemigos. Pensó en su conversación con Sarah sobre el hombre que había sido y el hombre en el que quería convertirse. «Estoy cansado de huir de las decisiones difíciles», dijo finalmente. «Si podemos detener a esta gente, si podemos conseguir justicia para ti y para todas sus otras víctimas, entonces vale la pena correr el riesgo». La sonrisa de Margaret transformó sus rasgos curtidos, revelando destellos de la apasionada joven investigadora que había sido una vez. «Esperaba que dijeras eso. He esperado 40 años para encontrar un compañero lo suficientemente valiente como para ayudarme a terminar esto». Mientras planeaban su estrategia para la próxima transacción, Jack sintió la repentina alerta de Rusty en la entrada de la mina. El gruñido grave del perro era una advertencia que heló la sangre de Jack. Ya no estaban solos en ese lugar remoto. Desde algún lugar fuera de la mina se oía el ruido de vehículos que se acercaban. Los motores funcionaban en silencio, como si sus conductores intentaran minimizar el ruido. Al parecer, Harold Ruskin había decidido no esperar a que Margaret y Jack hicieran su jugada. Les estaba llevando la lucha, tal y como se la había llevado a Margaret hacía 40 años. Pero esta vez, Margaret no era una investigadora ingenua que trabajaba sola. Tenía un compañero que entendía tanto lo que estaba en juego como al enemigo al que se enfrentaban. Y había pasado 4 décadas preparándose para este enfrentamiento final, planificando cada detalle de la batalla que determinaría si finalmente se haría justicia o si los criminales de Cedar Falls se cobrarían 2 víctimas más para añadir a su larga lista de desaparecidos. Las voces que resonaban desde la entrada de la mina pertenecían a hombres que habían matado antes y volverían a matar sin dudarlo. La voz de Harold Ruskin era inconfundible, envejecida, pero aún con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes que se obedecían sin cuestionar. «Ella está ahí dentro, y también el carpintero», les decía Ruskin a sus compañeros. «Llevo 40 años esperando para terminar lo que empezamos. Esta noche acabaremos con esto para siempre». Jack contó al menos otras 3 voces, incluida una que reconoció como la de Mike Brennan, el actual sheriff, que había heredado la corrupción de su padre junto con su placa. La información de Margaret era correcta. La conspiración abarcaba varias generaciones, con hijos que seguían los pasos de sus padres en una vida de crimen organizado disfrazada de servicio público. Margaret se movía con una agilidad sorprendente para alguien que se acercaba a los 70 años, reuniendo rápidamente los archivos de pruebas más cruciales y su carpeta de documentación maestra, un dossier completo que representaba 4 décadas de cuidadosa investigación. Esta carpeta contenía todo lo necesario para derribar toda la red criminal, pero solo si podían sobrevivir el tiempo suficiente para entregarla a las autoridades honestas. «Hay otra salida», susurró Margaret, señalando hacia el interior del túnel de la mina.
Estas antiguas minas de cobre conectan con un sistema de cuevas naturales que emerge a unos 800 metros al este de aquí, pero tenemos que movernos rápido. En cuanto se den cuenta de que no estamos atrapados, se dispersarán para cubrir todas las salidas. Jack apagó la linterna del minero, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. La oscuridad era tan completa que incluso Rusty parecía desorientado, apretándose contra las piernas de Jack mientras comenzaban a adentrarse en la montaña guiándose solo por el tacto. Detrás de ellos, los haces de luz de las linternas comenzaron a sondear la entrada de la mina, y Jack pudo oír el roce de las botas sobre la piedra cuando los hombres de Ruskin entraron en el túnel. Actuaban de forma metódica y cuidadosa, lo que dio a Jack y Margaret tiempo para llegar al pasadizo de conexión que Margaret había descrito, pero también significaba que sus perseguidores eran experimentados y no se dejarían engañar ni burlar fácilmente. El túnel de la mina se ramificaba con frecuencia, y Margaret navegaba por memoria e instinto, con la mano en el hombro de Jack, mientras lo guiaba a través de giros y obstáculos en la oscuridad. Su conocimiento de este laberinto subterráneo era enciclopédico. Llevaba décadas utilizando estos túneles como vías de escape y escondites, cartografiando cada pasadizo e identificando cada peligro potencial. Habían recorrido quizás 300 yardas cuando Jack oyó algo que le heló la sangre. El gruñido grave de Rusty no iba dirigido a sus perseguidores, sino a algo que había delante, en la oscuridad. Margaret se detuvo inmediatamente y apretó con fuerza el hombro de Jack. «¿Qué pasa?», susurró. Jack escuchó con atención, tratando de entender qué había alarmado a su perro. Entonces lo oyó. El débil sonido de una radio y una voz que hablaba con el tono mesurado de las comunicaciones policiales. Alguien ya estaba apostado en el punto de salida previsto, esperando a que salieran del sistema de cuevas. «¿Saben lo de la otra entrada?», susurró Jack. «Estamos atrapados». Pero la respuesta de Margaret le sorprendió por su tranquila certeza. «No, no lo estamos. Llevo 40 años preparándome para esta situación. Sígueme». Los condujo por un pasadizo lateral que Jack habría pasado por alto, completamente en la oscuridad. Una abertura estrecha que les obligaba a avanzar en fila india por un espacio apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. El pasadizo se inclinaba bruscamente hacia arriba y Jack se dio cuenta de que Margaret los estaba llevando hacia la superficie por una ruta que era anterior a la explotación minera. Mientras subían por el sistema de cuevas naturales, Margaret explicó su estrategia en fragmentos susurrados. Había pasado décadas no solo reuniendo pruebas, sino preparándose para el momento en que finalmente saldría de su escondite para enfrentarse a sus enemigos. Las salidas de las cuevas eran solo un elemento de un plan integral que incluía equipos de comunicación ocultos, suministros preposicionados y, lo más importante, interruptores de hombre muerto que liberarían automáticamente sus pruebas si no se comunicaba a intervalos regulares, incluso si los mataban a ambos esa noche. Margaret susurró: «La verdad seguirá saliendo a la luz. He dispuesto que se entreguen múltiples copias de todas las pruebas a las autoridades federales, los medios de comunicación y las sociedades históricas si no envío los códigos de cancelación correctos antes de mañana por la mañana». El pasadizo daba a una cueva natural lo suficientemente grande como para que pudieran ponerse de pie. Margaret llevó a Jack a un escondite secreto donde había guardado equipo de emergencia, gafas de visión nocturna, equipo de comunicación por radio y un mapa topográfico detallado de la zona con las rutas de escape y los puntos de reunión marcados. Pero lo más importante del escondite era un teléfono móvil con conexión directa con el grupo de trabajo contra el crimen organizado del FBI en Denver. Margaret había pasado años desarrollando este contacto, estableciendo cuidadosamente su credibilidad y proporcionando información que había ayudado a los investigadores federales a construir casos contra otras redes criminales. La agente Patricia Kowalski ha estado esperando esta llamada durante 5 años, dijo Margaret, encendiendo el teléfono. Ella sabe lo de Cedar Falls, sabe lo de la conspiración y tiene un equipo preparado para responder cuando les demos las pruebas que necesitan para los arrestos y las condenas. La llamada telefónica que siguió fue breve pero decisiva. Margaret proporcionó las coordenadas GPS, describió la amenaza inmediata y transmitió copias digitales de los archivos de pruebas clave que justificarían la intervención federal inmediata. La agente Kowalski confirmó que un equipo de respuesta táctica ya se dirigía a su ubicación
con unidades adicionales para asegurar los alijos de pruebas y que se estaban preparando órdenes de arresto basadas en la información de Margaret. Pero la ayuda aún tardaría 30 minutos en llegar y los hombres de Harold Ruskin se estaban acercando a su posición. Jack podía oírlos en los túneles de abajo. Los haces de luz de sus linternas creaban patrones de luz en movimiento que se filtraban a través de los huecos del suelo de la cueva. Margaret le entregó a Jack un pequeño dispositivo que parecía un mando para abrir la puerta de un garaje. Si me pasa algo, si no consigo salir de aquí, pulsa este botón. Activará el protocolo de divulgación de pruebas y garantizará que nuestro trabajo sobreviva, aunque nosotros no lo hagamos. Jack guardó el dispositivo en el bolsillo, consciente de que Margaret se estaba preparando para la posibilidad de que su misión de 40 años terminara en el mismo sistema de cuevas donde había comenzado. Pero él no tenía intención de permitir que eso sucediera. Margaret Whitfield merecía ver a sus enemigos llevados ante la justicia, salir de estas montañas como una mujer libre que finalmente había logrado la reivindicación por la que lo había sacrificado todo. El sonido de pasos que se acercaban en la cueva. Debajo de ellos indicaba que sus perseguidores habían encontrado el pasadizo que habían utilizado. La voz de Magnan resonó desde la oscuridad, áspera por la frustración y la determinación. No me importa cuánto tiempo lleve o cuán profundo tengamos que ir. Esto termina esta noche. No más cabos sueltos, no más misterios. Cuando hayamos terminado aquí, Margaret Whitfield y Jack Moran serán solo otra pareja de excursionistas que se perdieron en las montañas y nunca encontraron el camino a casa. Jack miró a Margaret y vio en sus ojos el reflejo de su propia determinación. Habían llegado demasiado lejos y sacrificado demasiado como para rendirse ahora. Las pruebas que destaparían la red criminal de Cedar Falls estaban al alcance de las autoridades honestas. Por primera vez en décadas, lo único que tenían que hacer era sobrevivir el tiempo suficiente para que la justicia llegara por fin a las montañas de Montana, donde había estado ausente durante demasiado tiempo. 6 meses después de aquella noche en el sistema de cuevas de Montana, Jack Moran estaba de pie en el porche delantero de su cabaña reconstruida, viendo cómo su hija Sarah le ayudaba a instalar la última pieza del marco de la nueva puerta principal. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los pinos, y el sonido de la risa de Sarah se mezclaba con el jadeo satisfecho de Rusty. Mientras el pastor alemán supervisaba su trabajo desde su lugar favorito a la sombra, la cabaña se parecía muy poco a la estructura derruida que Jack había comprado por $20 en una subasta del condado. Con el dinero de la recompensa por la recuperación de las antigüedades robadas y la indemnización del Estado por peligro indebido, Jack había transformado el edificio en algo que habría enorgullecido a su padre carpintero. Nuevos cimientos, paredes aisladas, fontanería moderna y una cocina donde Sarah podía preparar las elaboradas comidas que insistía en cocinar cada vez que venía de visita desde Seattle. «Pásame ese nivel, papá», dijo Sarah, ajustando la moldura con los movimientos precisos de alguien que había heredado el ojo de su padre para los detalles. Había pedido una excedencia en su trabajo de marketing para pasar el verano en Montana, aparentemente para ayudar con la renovación, pero en realidad para reconectar con el padre que creía haber perdido para siempre por culpa del alcohol y la desesperación. Jack le pasó la herramienta, maravillándose de lo natural que le resultaba volver a trabajar junto a su hija. Los amargos años de decepción y promesas incumplidas parecían ahora la vida de otra persona, sustituidos por esta sencilla alegría de compartir un objetivo y el respeto mutuo. Sarah le había perdonado, no por el hombre que había sido, sino por el hombre en el que había decidido convertirse. El sonido de un vehículo que se acercaba atrajo su atención hacia el camino forestal. La camioneta de Margaret Whitfield emergió entre los árboles, seguida de un segundo vehículo que Jack no reconoció. Margaret se había convertido en una visitante habitual en los últimos meses, colaborando con Jack en sus proyectos de carpintería mientras trabajaba en el libro que contaría su historia al mundo. A sus 67 años, Margaret había aceptado su regreso a la civilización con su característica determinación. Su libro, 40 Years Hidden, One Woman's Fight Against Corruption in the American West, 40 años oculta, la lucha de una mujer contra la corrupción en el oeste americano, tenía prevista su publicación en otoño y ya había despertado el interés de documentalistas e investigadores federales
que estudiaban el crimen organizado en las comunidades rurales. Margaret salió de su camioneta con la energía de alguien décadas más joven, con el rostro bronceado por meses de trabajo al aire libre y los ojos brillantes por la satisfacción de que finalmente se hubiera hecho justicia. La conductora del vehículo desconocido resultó ser la agente Patricia Kowalski, la investigadora del FBI que había coordinado la respuesta federal que les había salvado la vida y había sacado a la luz la conspiración de Cedar Falls. Jack, Sarah, espero que no os importe la visita inesperada. Margaret llamó. Patricia tiene noticias que no podían esperar a una llamada telefónica. La agente Kowalski era una mujer menuda de unos 40 años, con el aspecto serio de alguien que había dedicado su carrera a perseguir a peligrosos delincuentes. Pero hoy su expresión denotaba una satisfacción que Jack había aprendido a asociar con los juicios exitosos y los casos cerrados. Ayer se denegaron las últimas apelaciones. Kowalski anunció que la condena de Harold Ruskin es definitiva. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mike Brennan recibió una pena de 25 años a cadena perpetua y los demás conspiradores recibieron penas de entre 10 y 15 años. La red criminal que controló Cedar Falls durante casi un siglo ha sido completamente desmantelada. Jack sintió que se le quitaba un peso de encima que no se había dado cuenta de que llevaba. Los juicios habían sido largos y complicados, con los abogados defensores cuestionando todo, desde los procedimientos de recopilación de pruebas hasta la credibilidad de los testigos. Pero las 4 décadas de meticulosa documentación de Margaret habían resultado inexpugnables, y el caso federal se había visto reforzado por la recuperación de artefactos por valor de más de $15 millones. Y lo que es más importante, continuó el agente Kowalski, se ha aprobado el proyecto de preservación histórica de Cedar Falls. Los artefactos recuperados serán devueltos a sus legítimos propietarios o donados a los museos correspondientes, y el lugar se convertirá en un centro educativo sobre la historia minera de la región y la importancia de proteger el patrimonio cultural. Margaret sonrió radiante. El proyecto representaba la culminación del trabajo de toda su vida. No solo había desenmascarado a los delincuentes que habían robado la historia, sino que también había garantizado que la auténtica historia del oeste americano se conservara y se compartiera con las generaciones futuras. Sarah miró a los adultos, todavía asombrada por la extraordinaria historia que había descubierto en los últimos meses. Es difícil creer que todo esto empezara cuando papá compró una cabaña por $20. A veces, los viajes más importantes comienzan con los pasos más pequeños. Margaret dijo, el valor de tu padre para investigar lo que encontró, para arriesgar su seguridad en nombre de la justicia. Eso es lo que marcó la diferencia. Podría haber reemplazado esas tablas del suelo y no haber dicho ni una palabra sobre lo que se escondía debajo de ellas. Jack rodeó con el brazo los hombros de su hija, sintiendo el sólido calor de la familia restaurada. Pasé demasiados años huyendo de la responsabilidad. Cuando encontré las pruebas de Margaret, me di cuenta de que tenía una opción. Podía seguir huyendo, o podía finalmente defender algo que importaba. La conversación fue interrumpida por los ladridos emocionados de Rusty cuando otro vehículo apareció en el camino forestal. Esta vez era el camión del correo, conducido por un cartero, que se había acostumbrado a hacer entregas en lo que antes era una propiedad abandonada en medio de la nada. El correo incluía un grueso sobre del editor del libro de Margaret, con ejemplares anticipados recién salidos de la imprenta. Margaret abrió el paquete con manos temblorosas, revelando la culminación de un proyecto que había consumido su vida durante más de 40 años. La portada del libro mostraba una fotografía de la cabaña restaurada junto a una imagen de Margaret en su juventud, simbolizando la conexión entre el pasado y el presente que había impulsado su investigación. La página de dedicatoria hizo llorar a Jack Moran, que demostró que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, y a todos aquellos que desaparecieron en las montañas, pero nunca fueron olvidados. A medida que avanzaba la tarde, el pequeño grupo se reunió alrededor de la chimenea reconstruida de Jack, compartiendo historias y haciendo planes para el futuro. Sarah volvería a Seattle, pero había prometido pasar la Navidad en Montana. Margaret estaba pensando en escribir un segundo libro sobre otros casos sin resolver en el oeste americano. El agente Kowalski iba a ser ascendido para dirigir un nuevo grupo de trabajo federal centrado en la protección de los objetos culturales frente al crimen organizado. Pero para Jack,
El momento más importante llegó cuando la noche se instaló sobre las montañas y sus invitados se preparaban para marcharse. Margaret se quedó en el porche delantero, contemplando el bosque donde se había escondido durante tantos años. ¿Alguna vez te arrepientes de los años que perdiste?, preguntó Jack. 40 años es mucho tiempo para esperar que se haga justicia. Margaret reflexionó detenidamente antes de responder. Lamento que haya llevado tanto tiempo y lamento que otras personas sufrieran mientras preparaba mi caso. Pero no me arrepiento de la lucha en sí. Hay cosas por las que vale la pena cualquier sacrificio, y garantizar que los delincuentes no se beneficien de sus delitos es una de ellas. Mientras su camioneta desaparecía por el camino forestal, Jack se quedó solo en el porche con Rusty a su lado, contemplando las primeras estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. La habitación secreta bajo su cabaña había sido sellada para siempre, pero una pequeña placa de bronce junto a la puerta principal marcaba ahora el lugar como un memorial al valor de Margaret Whitfield y las demás víctimas de la conspiración de Cedar Falls. Las montañas que antes le habían parecido un lugar donde esconderse de sus fracasos se habían convertido en algo completamente diferente. Un lugar donde había encontrado su valentía, recuperado a su familia y descubierto que la redención era posible para cualquiera que estuviera dispuesto a enfrentarse a sus miedos y luchar por lo que era justo. A veces, Jack reflexionaba, los mayores tesoros no están hechos de oro, sino de algo mucho más precioso. El saber que, cuando más importaba, elegiste ser valiente. El saber que tu vida tenía un significado más allá de tu propia supervivencia. El saber que la justicia, por muy tardía que fuera, valía cualquier precio que tuvieras que pagar para conseguirla. A lo lejos, un coyote solitario aullaba en medio de la naturaleza salvaje y su voz resonaba en las cimas de las montañas como un canto de libertad. Jack sonrió, acarició las orejas de Rusty y entró en casa para llamar a su hija. El día siguiente traería nuevos retos y nuevas oportunidades. Pero esa noche, por primera vez en décadas, todo estaba bien en su rincón de la naturaleza salvaje de Montana.